Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a este curso que comenzamos hoy de BIM. Como ha dicho Óscar, bueno, yo voy a ser el primero de vosotros, tras esta introducción que ha hecho él mismo, en comentar algunos aspectos generales de BIM. ¿De acuerdo? A lo largo del curso iréis viendo cómo vamos profundizando en todos ellos. Yo lo que os voy a dar es una primera aproximación a BIM. Yo sé que muchos a lo mejor sí que habéis oído hablar de lo que es BIM, pero como me pasaba a mí al principio, pues bueno, tampoco tenías mucho más claro, más allá de 2 o 3 cosas que te contaban, que era todo esto del BIM. Entonces, pues vamos a ir un poquito excavando, profundizando y en las sucesivas charlas que tendréis, pues ya serán más especializadas. Esta es una charla más bien genérica. Bueno, paso a compartir la presentación. A ver, un momento. Bueno, pues como digo, os voy a hablar de aspectos generales de BIM y hablaremos también algo al final sobre BIM y educación universitaria, pues dado que también, pues al ser profesor de universidad, pues bueno, pues comentaros un poquito qué es lo que se pretende hacer. La verdad es que en esto se ha avanzado poco este último año por temas de coyuntura, de COVID, pero bueno, seguimos en ello. También os comento que si tenéis alguna duda o alguna pregunta por operatividad, creo que podéis directamente activar el micrófono, porque yo no estoy viendo ahora mismo la pantalla, solamente estoy viendo la presentación. Entonces, pues nada, abrís el micrófono y me cortáis directamente una pregunta y paramos y respondemos, ¿de acuerdo? Si me la sé, si no me la sé, pues, pues nada, a ver si algún otro compañero se la sabe, alguno de los presentes. Bien, bueno, la presentación la he dividido en cinco partes. Hablaremos primero de los aspectos generales de BIM. Hablaremos un poco de la situación actual, de cómo está BIM más o menos en estos últimos años en España y en el mundo. Veremos después algunas nociones de cómo funciona esto del BIM, de qué ventajas y qué inconvenientes nos puede plantear. Y, por último, como ya os he comentado, pues hablaremos algo sobre BIM y enseñanza o educación superior. Bueno, vamos con los aspectos generales. Bueno, para empezar, ¿dónde ubicamos esto del BIM? Bueno, pues como decía Óscar, venimos del siglo XX, aunque parezca que no, pero ya llevamos como 20 años metidos en el siglo XXI. Y, bueno, ¿qué había en el siglo XX? Pues en el siglo XX, aparte del Rotring y demás, pues empezaron a salir sistemas CAD de diseño asistido por ordenador. Se comenzó a digitalizar la información, aquellos planos que se hacían en papel, que cada vez que había que hacer una modificación pues nos costaba horrores, pues con esto de la revolución que hubo, que ahora la vemos como algo normal del AutoCAD o del CAD en general, pues ya costaba muy poquito hacer cualquier modificación y generar infinitas versiones de un plano. Y con ello conseguimos mejorar nuestra productividad en la elaboración, modificación, calidad de los planos con respecto a lo que había antes de la aparición de esta tecnología. ¿Vale? Hoy esto lo vemos muy normal porque lleva con nosotros prácticamente 30, incluso 40 años en muchas empresas y nadie se plantea el trabajar sin CAD. Sería impensable hoy en día ir a un modelo de producción tanto en obra civil como en edificación sin disponer de esta tecnología. Bueno, ¿qué ha pasado en el siglo XXI? Pues en el siglo XXI ha emergido una nueva tecnología o una nueva metodología general que se llama BIM, Building Information Modeling. Yo me voy a coger a la definición estándar, aunque Óscar ha comentado lo del management. Y bueno, pues el BIM, ¿qué nos genera? Pues nos genera no solamente un tratamiento digital y normalmente en 2 dimensiones de la información gráfica, sino un tratamiento digital de toda la información de un proyecto, algo que más o menos venimos haciendo ya de manera general en casi todos los proyectos, lo que pasa es que de manera, entre comillas, más desordenada. Esto, lógicamente, esta metodología lo que pretende es no complicarnos la vida. Es decir, cuando se implantó CAD, pues pasaba también lo mismo, sobre todo con los afectados, pues,
todo delineantes, pero también técnicos, decían, bueno, oiga, que yo toda la vida he trabajado con planos convencionales, a mí que me está usted aquí vendiendo esto del CAD, tengo que hacer ahora un curso, tengo que aprender AutoCAD, ¿para qué? Si yo estoy bien como estoy, ¿no? El ser humano ya sabes que es muy reacio a los cambios. Bueno, pues con esto del BIM pretendemos mejorar, aunque ahora mucha gente lo ve como, madre mía, me tengo que comprar no sé cuántos programas nuevos, tengo que aprender a hacer un curso de no sé qué. Bueno, pues el BIM ha venido, como decía Óscar, para quedarse y ha venido para mejorar la calidad de los proyectos y mejorar también la vida, entre comillas, de los implicados, ¿no?, en la redacción de esos proyectos. ¿Dónde estamos nosotros ahora mismo? Bueno, pues estamos aquí en esta fase de transición, ¿vale? Aunque sí que estamos en el siglo XXI, pero bueno, a nivel de transición, pues estamos aquí, ¿no? Ya, digamos, el tema CAD lo tenemos, como decía, más que implantado, más que superado, y el tema BIM está comenzando a ser una realidad cada vez más en muchas empresas, en algunos sectores también de la administración, como después os comentarán algunos compañeros de curso. Y bueno, pues aquí estamos. Vamos a ver un poquito una imagen más general. Bueno, BIM, ya ha dicho Óscar, que es Building, la B de Building. Building no como edificio, sino como construcción, aunque bueno, es verdad que la edificación en España, digamos que ha entrado como avanzadilla en todo esto del BIM. La I de información, information, y la M de modelo o management, si queréis, aunque bueno, la definición estándar es modeling, ¿no? Al final lo que buscamos es tener un modelo que además nos dé información sobre la construcción que estamos haciendo. No se trata de hacer un 3D por hacer un 3D, por así decirlo, como veis ahí en la imagen, que queda muy bonito, ni para hacer luego los renders para vendérselos a los correspondientes clientes. No, esos digamos que son usos secundarios que pueden servir, ¿no?, pero que no son el principal objetivo de BIM. Si vamos a una definición un poco más formal, lo que nos dice es que BIM es una metodología de trabajo colaborativa para la gestión de proyectos de edificación o de obra civil a través de una maqueta digital, de un elemento que no existe en la realidad virtual, pero que replica la realidad. Esta maqueta conforma una gran base de datos que permite gestionar los elementos que forman parte de la infraestructura durante todo el ciclo de vida de la misma. Bueno, esta definición, que leída así en plano, pues parece, bueno, sí, una definición, como otra cualquiera, por así decirlo. Bueno, pues si resaltamos algunos términos de la misma, nos da una pista bastante importante de qué es esto de BIM, ¿no? BIM, como dice la primera palabra, es una metodología, ¿vale? O sea, no estamos hablando de un programa, como decía Óscar. BIM no es el Revit, no es el Istram, no es un programa en sí que hace cosas en 3D, sino es un conjunto de técnicas, de métodos de trabajo, muy basado en la colaboración, en la coordinación, ¿vale?, muy importante también, para gestionar proyectos. No se trata de una metodología para hacer planos, por así decirlo, como era el CAD, sino va mucho más allá de eso. Basada en una maqueta digital, o gemelo digital, que llaman por ahí. Y para ello, esa maqueta, digamos, los que ya muchos de vosotros me imagino que sí que conocéis o habéis incluso trabajado en temas de GIS o de SIG en español, Sistemas de Información Geográfica, pues esto sería algo parecido, ¿no? Más que a nivel geográfico, a nivel territorial, pues es a nivel de una construcción concreta, ¿no? Tenemos una base de datos donde no solamente vemos la forma de ese elemento o de esa unidad de obra, sino que vemos muchos más datos que están dentro de él a modo de sí, ¿no?, que tenemos vinculados sobre ese elemento gráfico, ¿vale? O sea que en ese sentido podríamos hablar de que es algo también parecido a un SIG, esto del BIM, con lo cual pues ya un poquito nos permite ir aterrizando en los conceptos. ¿De acuerdo? Entonces, esta base de datos lo que nos va a permitir es gestionar todos los elementos que forman parte de la infraestructura, bien sea una obra civil, un edificio, una construcción en general, durante todo su ciclo de vida. Es decir, no solamente se trata de diseñar y ya está, como pasa a veces con los proyectos, ¿no? Diseño, tal, hago los planos, como mucho hago los planos fin de obra, se lo entrego al promotor, al cliente y ya me olvido. Sino que eso va a seguir vivo hasta que la obra finalice, incluso pues la tengamos que desmantelar, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Llegar hasta el final del ciclo de vida de la obra con toda esa información que va a ser acumulativa y que, digamos, van a heredar los siguientes agentes que van a entrar pues después a construir, luego a gestionar e incluso a desmantelar esa obra, ¿vale? Esa es la idea
la idea ideal, valga la redundancia, del BIM. Luego veremos que la implantación pues es más progresiva. Bueno, ¿qué objetivos nos podemos plantear con esto del BIM? Aquí normalmente, yo creo que de tiempo no vamos mal. Yo lo que, no sé online cómo va a funcionar, voy a hacer la prueba, a ver si funciona bien. Os voy a pedir a los que ya sepáis algo de BIM, pues tampoco pasa nada, podéis participar, aunque os sepáis, entre comillas, alguna respuesta, pero vamos a plantear aquí una lista con objetivos de BIM, que se os vayan ocurriendo. No hace falta que me digáis frases largas. Por ejemplo, un objetivo de BIM puede ser productividad, por decir algo, ¿no? Me parece bastante obvio. ¿Vale? Entonces, activéis el micrófono, me decís simplemente el objetivo, lo que penséis, una pequeña tormenta de ideas de minuto y medio y a ver qué sale. Luego comprobaremos un poco con lo que tenemos aquí preparado en la diapositiva. Venga, pongo yo, productividad. Organización. Vale, muchas gracias. Organización. ¿Leéis lo que escribo, no? Sí. Vale, sí, vale. Se ve bien. ¿Alguien más? Coordinación. Coordinación, muy bien. Registro del proyecto. Registro de datos. Vamos a decirlo así. Más. Más cosas que se os ocurran. Evitar sobrecostes. ¿Perdón? La obra. Evitar sobrecostes en la obra. Evitar. Perdona, que no te escuchaba. Sobrecostes. Más. Avelino ha puesto reduciendo plazos y optimización en el uso de la información. Vale. Que es que como estoy con la presentación no os veo ni sé quién está hablando. Alguno creo que lo reconozco por la voz, pero no veo nada. Así que gracias por el apunte. Venga, reducción de plazos, por no poner toda la retahíla. Más cosas que se os ocurran. Cooperación internacional. Cooperación internacional. Venga. ¿Alguien más? Estimación de costes. Uy, te escucho fatal. ¿Puedes repetir, por favor? Estimación de costes. Estimación de costes. ¿Puede ser que has dicho eso? Sí. Es que estoy haciendo una cosa mal, que es que no tengo puestos los auriculares, pero bueno, ahora lo solucionaré, que estoy con un altavoz externo. Vale. Bien, vamos a dejarlo aquí. Si nadie más quiere decir nada, pues está bastante bien. Hemos hecho una buena lista de la compra, como digo yo. Bueno, pues la verdad es que todo lo que habéis dicho tiene bastante que ver con BIM, ¿vale? Algunas cosas ya han aparecido en la definición, la coordinación, la organización del trabajo, evitar sobrecostes, registrar todos los datos a lo largo del proceso de vida, reducir plazos, o sea, mejorar la productividad, en el fondo, la eficiencia, ¿vale? Cooperación internacional, pues todo esto también son metodologías que permiten también el trabajo en grupo, ya no a nivel nacional, sino sin fronteras, debido pues normalmente ya los medios de los que disponemos. Bueno, vamos a ver más o menos la idea general de lo que tenía yo aquí previsto en la diapositiva. A ver si coincide mucho o no. Que yo creo que sí, vamos. A ver si consigo borrar. Vale, vamos a borrar y vamos a ver. Bueno, por un lado la fidelidad. Es decir, el BIM, una de las cosas que busca es que, y eso sabemos que es algo que en obra, pues muchas veces, entre comillas, es difícil de conseguir según va avanzando el proceso de proyecto, salvo que nos empeñemos mucho, ¿no?, como dirección de obra en mantenerla, pues es que al final lo construido sea igual a lo previsto, ¿de acuerdo? Y si lo construido va cambiando, que la información, lógicamente, de la que disponga la propiedad vaya cambiando. Al final, los famosos planos fin de obra, que se suele llamar así, el proyecto fin de obra, pues debería de reflejar eso. Con esto, con la metodología BIM, lo que persigue es que eso va a ser así, sí o sí, ¿de acuerdo? Es decir, que al final todo va a ir evolucionando según vaya desarrollándose la construcción, se va a ir modificando y luego incluso durante la fase de explotación o de gestión, pues también si hay cambios o hay incorporaciones o salidas, pues todo eso se tiene que ir documentando. Con lo cual, se pretende
como objetivo la fidelidad. Yo digo que son objetivos que a veces se consiguen 100%, a veces ya depende de los medios y de cómo lo pongas, pero dentro de la metodología pues se busca ese objetivo. Bueno, la productividad ya lo hemos comentado. Vamos con alguno más. A ver, se me ha parado esto el rato. Me he quedado sin pilas, que es lo que me faltaba ya. Sistematización. ¿De acuerdo? La sistematización es algo también buscado. O sea, si sistematizamos el proceso de manera que sea, entre comillas, bastante mecánico o predecible, pues estamos también asegurando la fiabilidad y mejorando la productividad. ¿De acuerdo? Es un proceso bastante susceptible de ser estandarizado. Colaboración, lo hemos comentado también, es fundamental la colaboración. En ese sentido, también lo que comentabais de la colaboración internacional, pues facilita en estos tiempos ya, digamos, bastante avanzados, donde muchos proyectos son grandes proyectos que tenemos que hacer entre varias empresas, incluso a veces internacionales, y bueno, pues todo esto se facilita con este tipo de metodologías. La centralización de la información. ¿De acuerdo? Eso también lo comentabais alguno de vosotros. Se trata de que la información llegue, pero no se disperse después, porque al final muchas veces lo que pasa en el desarrollo de la vida útil de una obra es que la información pues se va quedando por el camino, ¿no? Se la queda el proyectista, no toda la información le pasa, digamos, al constructor, no toda esa información le pasa al gestor. Entonces, de esta manera, digamos que lo que se trata es de centralizar en un mismo sitio, por así decirlo, no físico, pero sí por lo menos en un mismo sitio donde todo el mundo acceda, aporte y todo el mundo extraiga información. Después, la preservación de esa información, también un poco en la línea de lo que venía diciendo, ¿no? Que esa información no se pierda, se centralice y se mantenga a lo largo de todo el ciclo de la obra. Ponemos el foco en la obra. La obra es, digamos, el protagonista o la protagonista, y el resto de agentes van pasando por la obra y van dejando esa información, pero no se la van llevando después, o no, es decir, va acumulándose esa información para que los que pasen después pues la puedan aprovechar. Y por último, la retroalimentación. Todo esto también vale para futuras obras y para situaciones posteriores de la obra, para que sirva de retroalimentación todo lo que hacemos con carácter previo, ¿vale? Entonces, estos podrían ser 7 objetivos generales del BIM, que más o menos yo creo que todos hemos cubierto con esta pequeña lluvia de ideas que hemos hecho antes. Bien, vamos a pasar ahora a hablar un poco sobre la situación actual, ¿vale? Vamos a poner un montón de gráficos y tal ahora, como vais a tener después tanto el vídeo como la presentación en PDF, pues tranquilos y no hace falta que toméis nota de todo, por supuesto, porque vais a disponer de ello, ¿vale? Porque van a pasar varios gráficos, yo me pararé en algunos, en otros pues los comentaré más de paso, pero no hay mucho tiempo para comentar toda la información. Bueno, para empezar, cuando hablamos de BIM, hay un acrónimo que es el acrónimo de AEC, que es la industria de la construcción, conocida por sus siglas en inglés, ¿no? Architecture, Engineering, Construction, ¿vale? Digamos, sector arquitectura, ingeniería y construcción. Eso es como lo denominan y es un acrónimo. Lo de los acrónimos sabéis que es muy anglosajón. Se ha ido poco a poco contagiando a nuestra cultura también, lo de hablar con acrónimos. Pero aquí en BIM hay un montón de acrónimos, un montón de abreviaturas y poco a poco pues yo ahora os haré una primera pasada y luego los compañeros seguirán insistiendo y al final pues acabaréis sabiendo lo que es un LOD, yo que sé, un EIR, cosas de estas que ahora a lo mejor a nadie os suenan o suenan a muy pocos. Bueno, la industria de la construcción toda la vida, cuando hemos estudiado, nos han comentado, siempre nos han dicho que es una industria muy peculiar y es verdad, es una industria que suele suponer un peso importante en la economía de los países, tiene una ciclicidad económica también bastante marcada, ciclos de subida, ciclos de bajada. Es una industria que por lo general no suele ser de las que mejor se adapta a los cambios tecnológicos, ¿vale? Tiene una inercia muy elevada y suele estar muy fragmentada, suele estar formada por grandes empresas, pero también por muchas microempresas, pequeñas empresas, y eso hace que digamos, su grado de tecnología no sea como el de otras empresas o el de otras industrias. Se trabaja, lógicamente, por proyectos. Aquí no tenemos un producto a fabricar único, no es una fábrica de tornillos, por así decirlo, no es una industria al uso, una fábrica de vehículos donde, digamos, está todo mucho más estandarizado, sino que aquí
es algo más, entre comillas, artesanal. Cada vez menos, pero sigue siendo, tiene su parte, entre comillas, de artesanal. Y luego también pues hay mucha gente que trabaja, muchos actores, como digo aquí, ¿no? Está el promotor, está el proyectista, están las administraciones de todo tipo, el constructor, subcontratas de subcontratas, usuarios, en fin, pues ahí tenéis, ¿no? Un montón de agentes que al final pues actúan sobre un mismo producto que es esa obra concreta, ¿vale? Porque al final cada obra, como bien nos han dicho a todos cuando nos formábamos, pues cada obra es un producto único, que se hace en un sitio único y, por tanto, pues aunque tiene unos procedimientos más o menos estándar para la ejecución, cada obra es un mundo, cada obra es distinta, ¿no? Fijaros, en cuanto al grado de digitalización, bueno, la diapositiva está en alemán, pero creo que se entiende bastante bien y al final, básicamente, lo que nos indica esto es, ¿dónde está la industria de la construcción? Pues la veis aquí, ¿no? No está precisamente en los primeros puestos. 3,33 estamos entre baja y muy baja, ¿no? Son las tecnologías del metal, de la industria química, todas estas pues parece que no tienen un grado muy alto de digitalización. Nos vamos a la industria automovilística, a la industria informática, lógicamente, telecomunicaciones. Aquí estaríamos hablando de gran digitalización. Nosotros no estamos precisamente en los primeros puestos. Esto, pues, lógicamente, es un hándicap que bueno, pues que tenemos que ir superando. Esto del BIM, ¿cuándo empezó a implantarse? Bueno, parece que esto, a los que nos hablan de BIM aquí en España, parece que es algo como que tiene 5 o 6 años y no es así, ¿vale? Desde primer año del siglo XXI, desde 2001, el BIM ya empezó a ser una realidad en países como Finlandia, Estados Unidos, un poco más tarde, Dinamarca, Noruega, Canadá, Australia, Singapur. 2016 empezó Reino Unido, ¿vale? En España se han hecho cosas, ¿vale? Sobre todo a nivel en la esfera de la edificación, por esos años, y a nivel más bien privado. Y es ahora, en estos últimos años, cuando ya se empieza a implantar en administraciones públicas, salvo excepciones donde ya lo tienen, no digo superado, pero vamos, bastante avanzado, como es el caso, ya lo comentaba Óscar, de FGV, Adif está también ahora en ello. Bueno, ya os comentará Juan Antonio con mucho más detalle todo esto. Aquí tenéis algunos mapas para ver un poco a nivel general cómo ha ido evolucionando esto del BIM en el mundo, ¿vale? Esto era el mundo en 2014, el mundo BIM. El mundo BIM en 2014, lo rojo es obligatorio en proyectos públicos, ¿vale? Es decir, que veis que hay países, incluso países de habla hispana como México, donde es obligatorio BIM. También en Reino Unido, en Australia, o sea, básicamente países anglosajones. Luego hay recomendaciones BIM en países europeos como Francia, Irlanda, Alemania, en Japón. Y luego hay iniciativas públicas y privadas aisladas, ¿vale? Aquí meteríamos el tema, por ejemplo, FGV y demás. Pues aquí veis, por ejemplo, en España, en Portugal, en Arabia Saudí, en China, en Brasil, ¿vale? Y hay más países que tienen alguna cosita por ahí, pero no deja de ser una iniciativa sin estar plenamente implementado. Si nos vamos a 2016, veis cómo el mundo pues va evolucionando. Hay más colores, ¿no? Por ahí hay mucho gris, que es que todavía no hay nada en BIM ahí. Y bueno, en España, por ejemplo, aquí ya estamos en uso obligatorio previsto en proyectos públicos. Es decir, ya hay oficialmente una previsión de que deberá de utilizarse BIM. No está todavía en uso obligatorio. Hay países donde ya lo han interiorizado como uso habitual, incluso países que empezaban, como China. Pues bueno, ahí lo ves en China, como ahí es un poco, van a todos a toque de corneta, pues si dicen que implantan BIM, en 2 años tienen el BIM implantado en China y sin ningún problema. ¿Vale? Pues tenéis Japón, ¿vale? Brasil, etcétera. Vamos a 2018. Bueno, aquí ya no hay colores, pero hay un montón de textos, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, pues ahí veis que hay muchos más países que tienen ya BIM implantado en función del color o programas de BIM planeados, como es el caso de los que están en gris, ¿vale? En Portugal, España, Holanda, etcétera, etcétera, o que están ya planeando la adopción de BIM, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí también aparecen un conjunto de países. A todo esto, a lo que voy es a que la adopción de BIM pues es inexorable, avanza en el mundo y cada vez más son los países que cuentan con algún tipo de instrumento para la implantación de los mismos, ¿vale? También, si buscáis en Google, sabéis que Google tiene una herramienta esta de tendencias.
Entonces, pues si busquáis en Google palabras como BIM, Revit, Archicad, bueno, software utilizado en BIM o el propio término BIM, pues poco a poco, sobre todo el azul, pues veis que ha ido creciendo a nivel mundial, ¿vale? Es decir, que poco a poco esto del BIM, aunque sea en búsquedas, gente que se interesa por ello en Google al buscar, pues ves que cada vez hay una creciente demanda, ¿vale? Bueno, en Europa, también por hacer un pequeño resumen, estrategias nacionales, es decir, ya programas mínimamente serios para poner en marcha esto de BIM, pues tenéis ahí países nórdicos a partir de finales de la primera década de 2000. Luego ya empieza en Reino Unido, en algún otro país nórdico, en Noruega, que se quedó ahí un poquito retrasado con respecto al resto. Empiezan también en Holanda, empiezan en Suecia, que también otro país nórdico. Luego Alemania y Francia, y finalmente en 2015, pues ahí hay unas banderas que esto ya es para el examen, pero son Lituania y Estonia, si no creo mal, y España, ¿vale? Son países que poco a poco pues van teniendo sus propias estrategias nacionales de implantación de BIM en sus licitaciones públicas, que es lo que al final acaba arrastrando al resto de la industria. Ya os digo que a nivel privado, en 2015 en España ya se hacía BIM, sobre todo en el sector de edificación privada, ¿vale? Otra diapositiva con información sobre cómo ha ido evolucionando esto de BIM. Por ejemplo, en Reino Unido. Bueno, pues en Reino Unido, esto es una diapositiva de cómo se implementó en la primera fase, de 2010 a 2014. Bueno, simplemente es para que veáis un poco la evolución desde 2010 hasta 2014. Gente que conocía y que estaba usando BIM, en 2010 había un 13% en Reino Unido, luego subió, bueno, aquí hay como un pequeño descenso, pues bueno, no sabemos si por los encuestados o por qué, pero bajó un poco, pero vamos, está ya del orden del 50%. Eso gente que ya está usando. Gente ya está aware of BIM, o sea, que conoce el BIM, pero que tampoco lo usa, pues había un 45%, un 48% fue subiendo, o sea que prácticamente el que no usaba BIM sí que conocía su existencia, aunque no lo usara. Y luego gente que le decías, ¿esto de BIM qué es? Y decían, pues ni idea. Pues en 2010 nadie, ¿no? 43%, casi la mitad del sector no conocía esto del BIM. Esto no hablamos de la población, hablamos ya del sector, de la AEC. En 2011 ya bajó y luego a partir de 2012 lo que queda ya es residual, ¿vale? Pues a lo mejor estamos hablando de pequeñas empresas, de mano de obra, de construcción, de reformas que, bueno, pues que no están todavía tecnológicamente a estas alturas, pero también les llegará la ola, ¿vale? Otra encuesta un poquito más prolongada en el tiempo, hasta 2018, veis ahí la adopción de BIM, ¿no? Desde 2011, que hablamos de ese 13%, pues hasta 2018, donde el porcentaje es la misma, veis que aquí hace el pico del 54%, aquí baja y luego vuelve a subir hasta el 74%. En 2018, esto probablemente si lo continuáramos hasta 2020, pues seguiría más o menos hasta el 80-85% y veis que ya la gente que no conoce BIM es el 1%. Ya al final ha calado y prácticamente en Reino Unido están usándolo, ¿vale? Prácticamente 3 de cada 4 agentes o empresas. Esto es a nivel general. A nivel infraestructuras, pues normalmente hay un poquito de delay, ¿no? Que llaman, ¿no? De retraso. Entonces, aquí, por ejemplo, veis datos de uso de BIM en el 50% o más proyectos. ¿Quién usa BIM en el 50% o más de los proyectos que hace? Y aquí, pues, hablan de ingenieros, es decir, de consultoras y contratistas, contractors, ¿no? Los constructores. ¿Vale? Pues veis que en 2015 era prácticamente 1 de cada 5 y si nos vamos a 2019 estamos hablando de prácticamente 3 de cada 5 usan al menos en el 50% o más de los proyectos usan BIM. ¿Vale? Esto es pues una progresión bastante importante. Si lo desglosamos por algunos países, pues vemos que en Estados Unidos y Reino Unido es donde está más maduro y en Francia y en Alemania, y España no hay datos aquí, Francia y Alemania pues también pasan del 60%, que un poquito por debajo, pero vamos, más o menos las cifras, como veis, son similares. Bueno, ¿y en España qué ocurre? Pues en España tenemos SBIM, ¿no? Que es la implantación de BIM en España. Podéis entrar en una página web donde, pues se centralizan los documentos relacionados con la estrategia de implantación de BIM en España. Un grupo de trabajo
soportado, coordinado por los ministerios, sobre todo pues, el de Infraestructuras y Transportes y Medio Ambiente. No, perdón, Transportes, Movilidad y, por cambiar el nombre, Movilidad y Agenda Urbana. Y bueno, pues aquí, digamos, esto fue lo que se ha ido haciendo en España, ¿no? Convocar la comisión BIM, presentación pública, todo esto ya se hizo, aprobación de la normativa, uso recomendado en licitaciones públicas, uso obligatorio en licitaciones de edificación y uso obligatorio en licitaciones de infraestructuras. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Pues teóricamente estamos aquí. Es decir, que todo esto ya ha pasado, ¿vale? Teóricamente. ¿Vale? Esto, digamos que es lo último, efectivamente. Bueno, estaríamos incluso un poquito más allá, ¿vale? Pero vamos, que ya es obligatorio. ¿Vale? Ahí, estas son las fechas propuestas por la hoja de ruta BIM. El uso recomendado empezó el 12 de marzo de 2018, cuando había que, digamos, empezar a utilizarlo de manera voluntaria en licitaciones públicas. En edificación, teóricamente, todas las licitaciones públicas, al menos a nivel ministerio, deben de salir con requisitos BIM a partir de diciembre de 2018. Y ahora prácticamente un año que es obligatorio para licitaciones públicas de infraestructuras, ¿vale? Repito, obligatorio no a nivel nacional, porque hay administraciones locales, algunos de vosotros de hecho pertenecéis y no es obligatorio, sino que esto es una estrategia que se autoimpone el propio ministerio para sus licitaciones, ¿no? Y bueno, que se pueda adherir cualquier otra administración. Bueno, esto puede que haya cambiado porque no he encontrado datos de 2019, que por estadística, porque la página de SBIM, es verdad que los informes BIM, no sé si por esto del COVID o qué, pues pararon en el último trimestre del año pasado y no hay más informes. Entonces, bueno, pues la estadística a lo mejor está un poco desactualizada, pero para que os hagáis una idea. Prácticamente lo que se hace en cuanto a licitación BIM en España es más edificación que infraestructura. Quizás los datos actuales no sean 81, 80-20, sino que puede que sea algo más de infraestructura y algo menos de edificación. Y los volúmenes, pues probablemente hayan aumentado algo, ¿vale? Aquí estamos hablando en millones de euros. Aunque veis aquí el euro solo, esto es una errata de la gráfica, que no es mía. Pone aquí lo de millones, o sea, son millones de euros. 419, 162, ¿vale? Pues es un comienzo, ¿vale? Estos son datos creo que de 2018. Vale, aquí veis la evolución que hubo en los años 2017-2018 de licitaciones BIM, tanto para edificación como para obra civil. Veis que a partir ya de algunos trimestres, esto lógicamente también tiene que ver con los ciclos de licitación de obras y demás, los presupuestos, etcétera, pero bueno, ya hay algunos trimestres donde hay una fuerte licitación en obra civil. Si nos vamos a nivel autonómico, bueno, pues vemos que hay gran parte de la licitación BIM es autonómica, ¿vale? A nivel estatal hay licitación, pero en volumen gran parte de la licitación se da a nivel autonómico. Están muy concentradas, es verdad que no son todas las autonomías por igual, sino que hay algunas que licitan más que otras, digamos, con pliegos BIM. Y bueno, pues esa es un poco la distribución que hay. Si nos vamos a datos por comunidad autónoma, bueno, aquí a la izquierda tenéis el número de licitaciones públicas que hay en BIM. Veis que sobre todo pues predomina Comunidad de Madrid, Cataluña, sobre todo, Comunidad Valenciana también, Andalucía. Esto en cuanto al número de licitaciones. En cuanto a valor, en millones de euros, pues también algo parecido, ¿no? En País Vasco, Madrid, Cataluña sobre todo, 212 millones y luego Comunidad Valenciana son las que más licitan. Esto, repito, no son datos actualizados a 2019 y pueden haber cambiado algo. Esto sí que viene en el último informe BIM que he conseguido localizar y esto es el grado de madurez en las licitaciones BIM, que no tiene por qué corresponderse, digo que estos sí que son datos un poco más modernos y que no tiene por qué corresponderse con el volumen. Digamos que ahí lo que nos muestra es el grado de madurez que tienen los pliegos BIM, ¿vale? Porque un pliego BIM puede ser simplemente, esto me lo tendrá usted que hacer en BIM, hágamelo usted en BIM. ¿Cómo? Pues mire, no, hágamelo en BIM, ya veremos, ya me lo definirá usted
que ¿no? Cuando tiene que ser la administración, como ya os comentarán los compañeros, las que pongan unos requisitos de calidad o de detalle del trabajo, ¿no? Que quieren. Entonces, en ese sentido, en edificación, quien lo tiene bastante claro es Cataluña, que tiene grados de madurez en los pliegos BIM para edificación bastante elevados. Bueno, el resto de comunidades, pues aquí aparecen 3 y el resto, pues o no hay datos o no sé o no tienen grado de madurez. Yo me imagino que no hay suficientes datos. Y luego, en cuanto a infraestructuras o a obra civil, pues también Cataluña vuelve a destacar. Aparece, curiosamente, Castilla-La Mancha. No sé exactamente si es que es porque tiene muy pocos pliegos BIM, pero los tiene muy bien hechos. No dice nada el informe al respecto. Y luego la Comunidad Valenciana pues también tiene un grado de madurez relativamente importante en cuanto a pliegos de infraestructuras. Aquí hablamos de BIM a nivel autonómico, ¿vale? ¿Qué se ha ido haciendo estos 2 últimos años? ¿Cómo se va distribuyendo el volumen de licitación BIM? Bueno, pues aquí lo tenéis. Lo que aparece en color verde es para edificación, lo que aparece en color naranja, rojo es para obra civil, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos son los trimestres del año y cómo ha ido evolucionando el porcentaje de proyecto, ejecución, proyecto y dirección facultativa, explotación y mantenimiento, todo el conjunto de diseño, ejecución, explotación y mantenimiento. Es decir, cada uno de los pliegos BIM, ¿a qué hace referencia? Veis que muchos de ellos o bien se quedan en el proyecto o bien en la construcción, en la ejecución. No hay muchos pliegos que entren en cuanto a volumen o en cuanto a inversión, que entren en un proceso completo o más o menos completo, ¿vale? Ya por supuesto con implantación pues hay muy pocos, ¿vale? Sí que aparece alguno por ahí de vez en cuando, pues de alguna administración que hace alguna cosa, pero no es homogéneo, ¿vale? A nivel de edificación un poco pasa lo mismo. Sin embargo, aquí veis que lo que es el proyecto, pues hay menos porcentaje. En ejecución es el mayoritario, como pasa también en obra civil. Proyecto y dirección facultativa y luego explotación y mantenimiento, pues unos poquitos. ¿Vale? Y luego ya el resto de combinaciones pues son prácticamente minoritarios. O sea que, digamos, estamos en fase todavía de expansión o de maduración de los pliegos y de las obras en BIM. Se hacen cosas en BIM, pero todavía no es lo deseable, tanto en cantidad como en calidad, por así decirlo. Estos datos también son relativamente recientes, licitaciones públicas en BIM en los últimos 2 años. Aquí veis un poco la evolución, tanto a nivel total, en inversión y en número. Estos son datos cualitativos. Si bien en 2017 veis que la inversión y el número de licitaciones era bajo, pues en 2019 ha crecido bastante, ¿vale? Estamos ya en aproximadamente el 47% de licitaciones tienen alguna componente BIM, alguna exigencia BIM, un requisito BIM, y eso supone el 61% de la inversión, de las licitaciones que hay en 2019, ¿vale? Si desglosamos en obra pública y edificación, pues bueno, ya vemos que están bastante parejos. En obra pública había muy poquito en 2017 con respecto a edificación y poco a poco han ido aumentando ese número de licitaciones con requisitos BIM. Si vamos por comunidades autónomas, pues vemos claramente cómo el arco mediterráneo, Cataluña, Comunidad Valenciana, tanto en edificación, bueno, aquí vemos el total y esto sería para obra civil. La edificación no la he puesto, la tenéis en el informe correspondiente BIM, en el último informe trimestral que hay, ¿vale? Y luego aquí pues también la Comunidad Autónoma de Galicia, pero aquí sobre todo serían estas 3 comunidades, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid, y en temas de licitación de obra pública, bueno, País Vasco y el arco mediterráneo y Galicia también tendría bastante peso en lo que es volumen de licitación. Bien, ¿y ahora dónde nos encontramos? Bueno, pues hay una famosa gráfica, bueno, esto sabéis que es la famosa distribución normal estadística o campana de Gauss, como todos conocemos, y hay un elemento que en inglés llaman el abismo, ¿no? De chasm, el abismo, que es cuando vamos a implantar una tecnología, pues esto pasa con todo, ¿no? Pues con la gente cuando sale el primer iPhone, cuando sale lo que sé, los drones, pues siempre hay gente que se tira a la piscina, ¿no? Aquí pasa un poco lo mismo con el BIM, ¿no? Hay gente que sale esto del BIM y que son los que tiran del carro, ¿vale? Son los primeros que entran y son muy poquitos, es gente que está muy puesta en el tema,
atenta a cualquier novedad y que enseguida quiere sacar rendimiento de las nuevas tecnologías o de las nuevas propuestas que aparecen, ¿no? En cualquier campo, ¿vale? En este caso, pues hablaríamos de BIM. Luego, digamos, viene la gente que, un poco arrastrada por estos primeros, pues conoce el tema y dice, bueno, pues oye, yo me arriesgo, ¿no? Voy a utilizarlo también. Bien, aquí pues estamos hablando de un porcentaje pues relativamente bajo, a lo mejor estamos yendo al 15% de la población. Y luego viene el famoso abismo, ¿vale? Es decir, aquí es cuando una tecnología se la juega. Estás aquí, la tecnología ha ido avanzando y el éxito o el fracaso supone de que lo adopte la mayoría o no lo adopte. Hay muchas tecnologías que han sido buenas, incluso mejores que las que al final se han perpetuado, ¿vale? Seguro que todos los que tenéis mi edad pues os acordáis del famoso VHS y la tecnología beta de Sony, que era muchísimo mejor, y al final, ¿cuál triunfó? Pues el VHS, porque tenía otras características, ¿no? Pues, al final hay tecnologías que por algunos motivos funcionan, aunque sean mejores, peores, perdón, y otras, pues aunque sean mejores, no funcionan. Bueno, pues, con esto de BIM estamos un poco aquí, ¿no? En esto del abismo. Entonces, al final lo que pasa es que, bueno, aquí también está, si esto lo promueven los gobiernos, las administraciones, que es lo que se está haciendo, pues lógicamente la gente pues un poco se verá forzada a saltar este abismo. Y una vez que la tecnología está madura, pues ya todo el mundo la adopta. Incluso hay gente pues que la adopta tarde, que es gente que todavía no cree en esto, pues igual que hay gente que todavía sigue sin creer en el AutoCAD, dice, no, a mí los planos yo los quiero hacer a mano porque, hombre, tal. Bien, si son nostálgicos o como los queréis llamar, pero al final todo el mundo acaba por, incluso estos escépticos, pues acaban por adoptar la tecnología si al final se impone, ¿no? Sobre todo si quieren seguir siendo productivos en el sector. Bien, por esto que es conocido para cualquier tipo de tecnología, pues si lo extrapolamos a BIM, aquí tenemos algunos datos. Bueno, esto es del UK BIM Alliance, de la iniciativa BIM de Reino Unido. De España yo no he encontrado datos, a lo mejor algún otro compañero los pone. Entonces, aquí esto era lo que pasaba, ¿no? En Reino Unido. Pues al final aquí ellos tuvieron su abismo particular en 2016-17. Empezaron antes y aquí era un poco donde se la jugaban, ¿vale? Y por eso toda la iniciativa que crearon y demás. Al final, ¿qué pasó? Bueno, pues que BIM, como ya hemos visto en alguna estadística anterior, pues se ha seguido adoptando y hoy en día pues más del 75% de las empresas, como ya habéis visto, lo utiliza y el otro 25% restante lo conoce. Es decir, que al final el BIM pues, ha acabado siendo implantado. Esta gráfica, pues aquí a lo mejor en España, en vez de 2016-17, estamos hablando de 2018 o incluso 2019, es decir, prácticamente de hace un año, que fue cuando el gobierno pues, puso ese pistoletazo de salida de licitación BIM en todas sus obras. Entonces, pues bueno, ahí estamos. De hecho, pues bueno, la prueba de que este curso ha salido adelante, estamos ya en la segunda edición, pues es prueba de que algo se está moviendo. Hace 2 años el Ministerio también, distintos colegios profesionales, pues también se les financió cursos para hacer esto mismo que estamos haciendo aquí, ¿no? Dar unas nociones básicas, incluso intermedias o avanzadas, como vamos a hacer, de lo que es BIM, ¿vale? La idea es que también vaya calando en toda la población, digamos que se va a dedicar, o todo el sector, vamos, al que le afecta. Bueno, vamos a hablar brevemente de cómo funciona esto de BIM. Ya os digo que va a ser una constante que vais a ver en las distintas charlas del resto de compañeros, pero bueno, por tener una primera aproximación. Básicamente, BIM se puede resumir, si sintetizáramos mucho, en 3 aspectos fundamentales. El primero, y que bueno, ya no creo que nos pille a nadie de nuevas, es información digital, ¿no? Todo es digital. En BIM tendemos a la digitalización de todo, incluso de los partes de los encargados, incluso, bueno, pues hay que escanearlos, se escanea, ¿no? Todo tiene que estar centralizado en un servidor, en un elemento de tipo digital, ¿vale? En la nube o como queramos. Al final, hoy en día estamos con tecnologías basadas en la nube y demás. Luego, otra pata fundamental es el entorno colaborativo. Es decir, BIM no se trata de, como hacemos muchas veces, de compartimentos estancos a la hora de trabajar, ¿no? Nosotros hacemos aquí el proyecto, luego de ahí es un grupo cerrado que se coordina a lo mejor parcialmente entre consultora
subconsultoras o otras empresas especialistas que hacen parte del proyecto, luego hay una cierta coordinación con el cliente. No, aquí es todo más, no quiere decir que todos conozcan todo, porque eso siempre se puede compartimentar, pero sí es un entorno mucho más abierto, mucho más colaborativo y donde todo el mundo se sienta, por así decirlo, alrededor de una misma mesa redonda, que sería esa información centralizada, que es el tercer punto, y va extrayendo de ella y va aportando a ella, ¿vale? Ya os digo que no todo el mundo a lo mejor puede tener los mismos derechos a la hora de aportar o de visualizar la información, sino según en qué fase se encuentre, pero sí que es algo más general, ¿de acuerdo? Y en el momento en que cualquiera de estas piezas cae, si no tenemos entorno colaborativo, si no centralizamos información o si esta información no está disponible de manera accesible, de manera digital, pues ya no tenemos un BIM de verdad. El BIM, como ha aparecido antes, también es un proceso que se retroalimenta y que pretende también seguir la obra a lo largo de todo su ciclo de vida, no solamente en compartimentos estancos o parciales, es decir, no estamos hablando de hago el proyecto y me desentiendo de la obra, sino lo ideal sería desde su propia planificación o programación hasta los anteproyectos, lo que llamamos genéricamente diseño conceptual, la redacción del proyecto, ¿vale? Esto podría ser, digamos, a nivel anteproyecto, estudio de soluciones, proyecto, dentro de lo que es ya los cálculos que podamos hacer, planos, la fabricación, entendido por tal aquí la construcción, ¿vale? Aquí estamos hablando a nivel general de cualquier elemento BIM o cualquier construcción BIM. Luego su seguimiento en el tiempo, ¿vale? Ahora hablaremos luego del 4D y del 5D. El mantenimiento y el uso, que es algo que muchas veces en los proyectos ya como que no se tiene en cuenta, es decir, digamos que nosotros tenemos un proyecto de construcción y una vez construido, pues ya la administración correspondiente o el cliente correspondiente ya se ocupará de mantenerlo, no hay una vinculación, ¿no? Pues aquí, como veis, la flecha es continua, empieza en proyecto, acaba en funcionamiento, ¿vale? Incluso las rehabilitaciones que haya que hacer en un edificio, se me ocurre, en una carretera, una infraestructura, una vía ferroviaria, con todos los elementos que van desgastándose y que van perdiendo funcionalidad con el tiempo, pues se rehabilita y eso pues entraría dentro de la estructura cíclica. Y en última instancia, su demolición cuando ya la obra pues haya cumplido su ciclo y no se vaya a renovar o no se vaya a rehabilitar y ya se considere que lo que hay que hacer es demolerla y construir una obra desde cero, ¿vale? Y ahí pues también se tiene feedback de todo lo que ha ido sucediendo durante el ciclo para la construcción de la obra nueva, ¿vale? Esto sería el ciclo ideal BIM puro y duro, ¿no? Es decir, hacer una obra BIM 100% es cumplir este ciclo en su totalidad. Esto es lo que hablábamos del tema colaborativo, ¿no? El modelo de intercambio de información. Normalmente, ¿cómo trabajamos, por ejemplo, con dibujos CAD, ¿no? Con dibujos 2D? Bueno, pues al final aquí hay como una especie de ping-pong entre todos los agentes, ¿no? Pues que si el arquitecto diseña los planos de distribución, se los pasa al estructurista, el estructurista se los pasa al gestor de instalaciones, el de las instalaciones al ingeniero, el del ingeniero al contratista y así vamos circulando todas las versiones de planos que se van haciendo durante la fase de proyecto y luego la fase de construcción y al final no hay nada centralizado, al final pues eso, tenemos un montón de correos electrónicos, gente que se los ordena en su carpeta mejor o peor. A lo mejor ya hay empresas que tienen sus propias nubes, por así decirlo, y donde ya sí que tienen ahí la información organizada, pero dentro de la propia empresa. A lo mejor este señor, lógicamente, este arquitecto, pues tiene su estudio, estos son de otra empresa y tal. Entonces, pues ellos entre sí a lo mejor sí que tienen la información ordenada, pero a la hora de intercambiarla con el arquitecto, pues el arquitecto lleva otro sistema de gestión, ¿vale? Entonces, todo eso con BIM se trata de romperlo, ¿no? Se trata de tener al final un único centro de información, ¿vale? Esto es el logo BIM, donde todos aportan y extraen en función de su rol información, ¿vale? Y esta es un poco lo que os decía, ¿no? La mesa redonda con toda la información aquí dentro, en lugar de tener pues multiplicidad de focos de información que generan más errores, no hay un control de versiones tan exhaustivo,
se puede perder información entre fase y fase, ¿vale? Pues todo esto con BIM se trata de evitarlo. Bien, este es el modelo BIM, ¿no? En BIM la información la centralizamos y la compartimos. En lo que se llama, digamos, hay un modelo general, que es el modelo federado, que sería esta maqueta digital donde metemos todos los submodelos que pueda haber. Por ejemplo, en una obra lineal, pues podemos tener un modelo de trazado, modelo 3D con la información correspondiente, por un lado, ¿no? Que lo genera pues la persona que está realizando el trazado de la infraestructura. Luego está el departamento de estructuras que calcula las estructuras, hace los modelos y luego los remite aquí. Lógicamente, como todos van con sus coordenadas, UTM normalmente, coordenadas absolutas, pues deberían de encajar unos con otros, ¿vale? Y si no encajan, pues el propio modelo ya nos dice, oye, aquí hay conflictos, ¿vale? Luego, pues gente que está calculando los sistemas de drenaje, pues los hace por su cuenta y todo al final va a un mismo sitio, a este modelo federado, ¿vale? Este modelo luego lo puede ver o puede trabajar con él todo el mundo, desde el jefe de proyecto, los stakeholders, que son los distintos agentes interesados, el cliente, el departamento de calidad, el departamento de seguridad, quien sea, ¿no? Y luego hay flujos de trabajo internos, es decir, que no todo el mundo, a lo mejor los stakeholders, ¿no? Los agentes involucrados, pues a lo mejor solamente pueden verlo publicado, ¿vale? Porque es lo que les interesa ya una vez que está publicado, o si participan en el proceso de diseño, pues a lo mejor lo tienen primero que validar. O sea, que a lo mejor no están viendo cómo están haciendo todos los archivos de estructura, pero una vez que ya tienen la versión de la estructura completa, pues se les pasa para que den su opinión, ¿vale? Es decir, que no todo el mundo tiene por qué verlo todo, pero sí hay unos flujos de trabajo y luego todo el mundo va a trabajar sobre la misma información. Si se va actualizando, pues sobre esa información se va trabajando, ¿vale? Esto del modelo federado, porque lo entendáis un poco mejor, pues sería algo así, ¿no? Si estás a imaginar la construcción que queremos realizar, pues podemos tener varios submodelos, ¿no? Un modelo arquitectónico, por ejemplo, pues con las particiones, núcleos de escalera, forjados, etcétera. Luego un modelo estructural con todo el tema del armado, vigas, pilares ya dimensionados. Modelo de instalaciones, pues con las instalaciones de climatización, eléctricas, etcétera, etcétera, de agua, lo que sea, ¿no? Abastecimiento, saneamiento. Y al final, si los sumamos todos, si los superponemos todos entre sí, pues acabamos teniendo, aparte de una bonita maqueta en 3D, que es lo de menos, entre comillas, pues acabamos teniendo también un modelo con toda la información constructiva, tanto a nivel arquitectónico, como a nivel estructural, como a nivel de instalaciones, como a nivel de iluminación, de lo que queramos, ¿no? De cada uno de los submodelos, ¿vale? Al final aquí lo que tenemos también es una política, como digo, de dato único y centralizado, que esto es fundamental en muchas administraciones, ya no solamente a nivel BIM, sino a nivel de cualquier base de datos más o menos ya decente. Si tenemos varias fuentes de información, al final vamos a tener duplicidades, inconsistencias. Si yo tengo datos de mi obra, por así decirlo, en varios ordenadores o en varias subredes, ¿cuáles son los buenos? Los tengo que tener sincronizados todos a la vez. Entonces, lo mejor está en trabajar siempre sobre un único elemento, sobre un único fichero, y ese es el que vamos modificando con todas las versiones que podamos ir dejando de soporte o de apoyo, ¿no? De copia de seguridad, pero siempre trabajando sobre un único fichero. Esto del single source of truth, la única fuente de verdad, es decir, el único dato centralizado, lo que nos da es eso. Tenemos información centralizada, información confiable, en el sentido que sabemos que ese es, a veces decimos, oye, pero este es el plano último, no hay ningún otro plano, ay, espera, porque le mandé a fulano no sé qué y fulano lo mismo, espérate a ver si ha hecho alguna modificación, llamas a fulano, el plano este lo han modificado, o sea, al final es, no digo que siempre se funcione así, pero hay veces que todos sabemos que hay veces que se funciona así, o muchas veces, ¿no? Y sobre todo, pues, como digo, como en España somos muy de hacerlo así, depende también del nivel del proyecto, ¿no? Pero para muchos proyectos, pues, al final acabamos funcionando a base de teléfono, ¿no? Bien, pues con esto tenemos un único dato y un dato centralizado. El dato, además, está actualizado, ¿vale? Ya sabes, es confiable y sabemos que es el último plano, último documento, hablo de planos porque es lo más gráfico, último documento actualizado. Si hemos hecho varias versiones del pliego, del presupuesto y queremos ver la última, no tenemos que andar llamando o confirmando, sino que sabemos que esa es la última versión y con sus correspondientes check-ins de validación, etcétera, etcétera.
¿vale? Luego la información tiene que estar disponible en todo momento, ¿vale? Esto del teléfono, que es un poco una dramatización, ¿no? De llamar ahí a quien sea, oye, el plano bueno, espérate porque lo tengo en mi ordenador, tengo que ir a la oficina y te lo mando y tal. O sea, no tenemos que estar esperando a ver si el plano ese no es, a que vaya el otro a la oficina, no. Lo tenemos en un sitio y sabemos que eso va a ser así y que no hace falta estar dependiendo de una tercera persona para ver si eso no es, o que lo compruebe, o que lo suba, o etcétera, etcétera. Y luego información trazable, que también es importante, es decir, no se trata de que la información sea solamente actualizada, sino de que tenemos un registro de lo que le ha ido pasando a esa información, ¿vale? Esto, alguno puede estar pensando, bueno, pues eso ya lo hago en mi empresa o eso ya lo hago con mis proyectos. Es verdad, todo esto ha ido evolucionando porque BIM, ya os digo, es una metodología que engloba todo esto y partes de esas metodologías, digamos, de cómo funciona BIM, instintivamente, porque es lo lógico y es lo de sentido común, pues a lo mejor muchos de nosotros ya lo estamos empleando a nivel empresa o a nivel obra, es decir, aunque sea tan sencillo como abrir un Dropbox o un Google Drive o lo que sea y decir, mira, aquí vais a meter todos los archivos de esta obra, porque soy el director de obra y trabajo con este formato, ¿vale? Y todo lo vamos a subir aquí y tal, pues ya en el fondo estoy haciendo no un BIM, pero sí algo de lo que parcialmente está haciendo BIM, ¿vale? O sea, que hay muchas de las cosas de BIM que ya instintivamente algunos seguro que las estáis haciendo sin saber que es parte del proceso BIM, ¿vale? El tema de la información, ya os digo que es muy importante, ¿vale? Normalmente entre las fases de diseño, construcción y mantenimiento suele haber como cortes, ¿no? Más que nada porque el proceso de proyecto pues lo suele realizar una empresa, luego hay una consultora, luego hay una dirección de obra que muchas veces puede recaer en la misma empresa que realiza el proyecto. Luego está la parte construcción que realiza la empresa constructora y que teóricamente se coordina con la dirección de obra. Y luego tenemos la fase de mantenimiento que la puede realizar una tercera empresa o la propia administración o el cliente que recibe la obra, ¿no? Directamente con sus medios. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que está, bueno, no hace falta que os diga, ¿no? Entre fase y fase, pues aquí, por desgracia, no llega toda la información o se pierde parte de la información en el proceso porque no aparece toda en la documentación. Al final lo que tenemos es la documentación que nos llega, ¿no? Como documentación fin de obra, el proyecto constructivo, etcétera, etcétera. Sin embargo, con el enfoque BIM, digamos que esto no lo vamos a convertir en fases estancas, sino que la idea es que sea todo un continuo, es decir, que aquí el sujeto, digamos, es la obra en sí, lo que llaman el activo, en inglés, el asset, ¿vale? Es lo que vamos a gestionar, ese activo, esa infraestructura, es lo que está en el foco, no es la documentación, que es muchas veces lo que tenemos en el foco entre fase y fase, ¿no? Pásame el proyecto actualizado, pásame el fin de obra, tal, vale, pues todo eso está bien, pero ahí se va a perder información. Si lo hacemos de manera continua, ¿vale? Y toda la modificación que hagamos lo hacemos sobre la base del proyecto, vamos modificando planos, mediciones, etcétera, etcétera, cuando lleguemos aquí lo vamos a tener todo actualizado, sin perder prácticamente información. Y todo ello nos va a servir después para hacer un muy buen mantenimiento de la infraestructura, cosa que muchas veces, pues, incluso nos toca volver a empezar, ¿vale? Porque muchos de los aspectos necesarios para el mantenimiento a lo mejor no han sido definidos o se han perdido durante la construcción de la obra, no han sido documentados y se han perdido, ¿vale? Es decir, nosotros normalmente estamos acostumbrados a este modelo que es el modelo secuencial. Tenemos varios clientes, varias empresas también, y cada uno de ellos pues se encarga de realizar proyecto, construcción, mantenimiento y bueno, pues puede haber una cierta comunicación entre ellos, pero digamos que las fases están como segregadas. Sin embargo, el modelo colaborativo busca eso. Nosotros tenemos un único elemento, un único activo y sobre este activo que tiene el cliente hay un archivo con toda la información y los distintos agentes que van entrando y saliendo del proceso de desarrollo de ese activo a lo largo de su vida útil, pues van volcando y van extrayendo información, ¿no? Proyecto, fin de obra, remodelación, con lo cual estas fases quedan en un continuo, no hay saltos, sino que todo va al final a este archivo común. Y ya os digo, no es simplemente un volcado de datos, ¿verdad?, sino un volcado ordenado de datos de manera que todo esté referenciado, que esa es la gracia del BIM. Es decir, al final
tenemos un flujo de información parecido a este. Durante las fases de proyecto, construcción y operación, explotación y mantenimiento. Tenemos a un agente que es el proyectista, a otro que es el constructor, empresa constructora, y a una posible empresa de mantenimiento o la propia administración, en muchas ocasiones, ¿no? Y aquí, por otro lado, tenemos direcciones de proyecto, direcciones de obra, direcciones de explotación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues como digo, hay un flujo de información. Normalmente el proyectista primero es el que aporta la información, aporta documentos y aparte también en formato que llaman nativo de BIM, ¿vale? Formato que es, luego lo veremos, compatible. Hablaremos un poco más de ello. Luego, la dirección de obra, ¿qué va haciendo? Pues también va aportando documentación que obtiene de lo que se ha hecho en proyecto y, a su vez, el constructor va aportando documentación de cómo va evolucionando la obra, tanto en tiempos, ¿vale?, como en modificaciones que se hagan de la geometría, presupuesto, etcétera, etcétera. Y, por último, al operador, pues toda esta información le va a llegar de manera que pueda realizar su mantenimiento y luego, lógicamente, esta información él también, a lo largo del tiempo, pues va a ir volcando nueva información según se vaya produciendo el mantenimiento de la obra. ¿Vale? Luego, lo que os digo, dentro de los entornos de colaboración no tienen por qué haber un único entorno, digamos, democrático, entre comillas, donde todo el mundo pueda hacer de todo, sino que se pueden segmentar. Yo puedo tener un entorno de colaboración para el proyecto donde no hace falta que el cliente entre entre comillas, a fisgonear, sino que aquí se van haciendo desarrollos, pruebas, etcétera, etcétera, y una vez que ya se valida internamente la versión correspondiente para que la revise la propiedad, pues se hace una entrega, se aprueba por parte del cliente, se publica y se sigue trabajando en sucesivas entregas. Quiero decir que bueno, que todo esto es una estructura que, bueno, no tiene por qué ser así, pero que se pueden hacer subestructuras o entornos colaborativos donde no haya, es decir, donde a lo mejor el delineante que esté realizando o el modelador que esté realizando los modelos no tiene por qué estar en contacto directo con el director de la obra o con el director del proyecto, porque a lo mejor no es operativo, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto, toda esta metodología de manera general, ¿qué consigue? Bueno, pues lógicamente consigue detectar antes errores y tomar decisiones de manera temprana, o sea, no cuando las cosas pasan, sino de manera inicial, ¿vale? Es decir, durante la elaboración del proyecto ya tenemos que estar pensando, aparte de cómo lo construimos, cómo lo diseñamos, sino cómo también vamos a operar, ¿no? Vamos a mantenerlo. Entonces, esto con BIM es más sencillo porque es verdad que requiere un esfuerzo inicial mayor, como ya veremos, pero después nos permite ahorrar costes. La famosa regla esta de los 5, que a lo mejor conocéis, ¿no? De lo que cuesta, un error que cuesta arreglar 5 euros en un proyecto, cuesta 5 veces más, cuesta 25 en fase de construcción y cuesta 125 en fase de mantenimiento, ¿no? Pues un poco esto, ¿no? Cuanto antes detectemos posibles necesidades o posibles incorrecciones en una fase temprana, pues conseguiremos ahorrarnos después seguro que mucho dinero. Después, el generalizar la información digital en todas las fases, ¿vale? Ya estamos hablando de un modelo digital de principio a fin. Intercambiar la información entre todos los agentes, ¿vale? Y además que haya una línea común y constante para todos ellos. Automatizar procesos que hoy en día siguen siendo manuales, es decir, dar un protocolo para realizar determinados procesos que perfectamente, pues ya os digo que BIM luego puede ser más o menos complejo, ¿vale? Ya os contarán, sobre todo compañeros, que BIM puede ser desde con un Excel y una cuenta de Dropbox, entre comillas, ya podemos hacer un BIM muy precario, pero un BIM, siempre y cuando cumplamos un poco esa metodología, hasta cosas ya mucho más complejas, ¿no? En obras con más presupuesto y donde podamos disponer de más medios. Luego, que tengamos una buena trazabilidad de la información. Y luego otro objetivo también es la transparencia, es decir, que en todo momento, transparencia, repito, no quiere decir que todo el mundo vea todo, sino que haya un flujo de trabajo conocido por todos, que todos los agentes implicados den la aprobación de los distintos documentos que se van archivando y que van formando parte del proyecto y que todo esto además esté, entre comillas, a la vista, en un mismo sitio,
y que no haya, por así decirlo, otros canales o demás que muchas veces, pues a veces hasta nos perdemos, ¿no? Canales de información que no todo el mundo conoce. Ahí digamos que todo lo que va a la hora tiene que entrar por ahí. Bueno, y todo esto está muy bien, pero si os dais cuenta, pues muchas veces ya nos pasa, ¿no? Que incluso con formatos de texto o de ¿no? Esto está en o que lo has hecho con otra hoja de cálculo que no es compatible. En fin, pues imaginaros en BIM cuando lo que estamos hablando es de modelar toda una infraestructura digitalmente, ¿no? Cada uno dice, hombre, yo puedo tener un software de tal compañía, ¿no? Yo puedo tener el CIPE, yo puedo tener el SAP, yo puedo tener varios software de cálculo de estructuras, pero bueno, y esto no hay, cada uno tiene sus formatos, ¿no? Es verdad que entre ellos, o por ejemplo con bases de precios, ¿no? Lo mismo, pues tengo el Arquímedes, tengo el Presto, cada uno tiene su formato. Bueno, ¿y esto cómo lo hago? ¿Cómo consigo que todo funcione, que todo encaje? Bueno, pues básicamente hay una palabra mágica, que es una palabra un poquito larga, pensáis que interoperabilidad no cabe, porque es una palabra muy larga, un poco difícil de pronunciar, pero muy útil. Es decir, al final, para que BIM funcione, tiene que haber, lógicamente, compatibilidad, interoperabilidad entre las distintas herramientas que utilicemos, ¿vale? Porque si no, al final, si cada uno está hablando un lenguaje por separado, pues no vamos a ir muy lejos. Entonces, esta interoperabilidad, ¿qué nos da? Bueno, pues nos da, lo primero, libre acceso a toda la información, en el sentido de que no es necesario tener un software determinado, sino que si los ficheros generados, la información generada cumple con estos estándares, incluso con visores de tipo genérico, como ahora veremos, podemos acceder a esa información. Otra cosa es que la podamos editar y demás, que para eso ya sí que a lo mejor necesitamos un software concreto, pero sí el acceso a esa información, que es lo que nos interesa. Garantiza también la neutralidad de la administración frente al software. Bueno, esto es un tema más de tipo estratégico. Sabéis que hay administraciones que trabajan con software libre, otras que trabajan con software propietario, desde sistemas operativos hasta bases de datos, paquetes de ofimática. Bueno, con esto lo que se trata es de que por lo menos en BIM no haya ninguna empresa que monopolice, que diga, bueno, voy a imponer mi formato y si no utilizas mi software no vas a llegar a ningún lado, sino que sea un formato neutro, que no dependa de que se utilice un software u otro. ¿Vale? Pero la idea es que se facilite ese intercambio de información, que además esa información no caduque por temas de que quede obsoleta por formato, que al final sea un formato que quede obsoleto, sino que se vaya actualizando y que lógicamente se implementen las nuevas herramientas informáticas que se vayan generando. ¿Vale? Al final este formato en BIM se llama IFC. ¿Vale? Y es un formato que permite integrar tanto geometría como datos en este estándar, y este estándar es con el que trabajan ya muchas aplicaciones BIM, ¿vale? Es un formato que está también en evolución, tiene varias versiones y actualmente la consolidada es la 4, pero en 2020 han empezado ya con el IFC versión 5, ¿vale? Entonces, pues aquí pues muchos programas BIM ya la tienen plenamente implementada. Yo digo que es un formato internacional, regido por una norma ISO. Actualmente ya digo que están empezando ya con la versión IFC 5. Es un formato abierto con su sintaxis, su semántica, que cada uno, o sea, ya para los especialistas, el que quiera generar cosas en IFC, normalmente nosotros vamos a ir a un programa que lo va a hacer automáticamente y no tenemos por qué conocerlo, ¿no? Pero es un formato que cualquier persona lo puede estudiar y puede generar sus propios ficheros IFC, incluso de manera directa. ¿Se utiliza para qué? Pues sobre todo, como digo, para describir, compartir e intercambiar información entre todos los agentes que forman parte del ciclo de vida de un activo, de una obra. En este sentido, bueno, pues muchos programas, como digo, ya son compatibles con este estándar de geometría y datos, que es el IFC. Hay 150 aplicaciones. Bueno, esto está creciendo de manera, entre comillas, exponencial, porque ahora mismo está en plena expansión, en plena ebullición. Seguro que muchos de vosotros que a lo mejor estéis utilizando algún tipo de software, en algún momento de estos últimos 2 años, pues os han mandado correos, la empresa
con la que trabajáis, estamos integrando BIM, ya puede usted generar ficheros BIM en IFC, tal. Pues eso, las empresas lo van integrando en su software y lógicamente es un aliciente a la hora de venderlo o de que sigamos actualizándonos ese software y no nos pasemos a la competencia. O sea que es un valor añadido hoy en día para cualquier software de construcción, ¿vale? Es un formato en desarrollo y ya os digo, va por la versión quinta y estructurado. Bien, ¿cómo aplicamos el BIM en cualquier proyecto? Proyectos, en este caso, de obra civil, también valdría para edificación, ¿vale? Es decir, al final nos tenemos que plantear también para qué queremos usar el BIM, por qué quiero usar BIM, qué obtengo de usar BIM y qué voy a pedir para que eso sea así, ¿vale? Esto pasa como cualquier cosa en la vida y siendo, por ejemplo, administración pública, ya hablarán los compañeros, esto yo creo que poco a poco se va, y es un poco el objetivo también del curso, que sobre todo los que sois de administración pública, pues tengáis esta información previa, pero muchas veces cuando sacan los pliegos de licitación, o estos últimos años, la administración ponía, bueno, esto quiero que me lo hagas en BIM, proponme lo que me quieres hacer, ¿vale? Pues no, si tú eres el que me propones, estamos incumpliendo todo esto, es decir, si yo soy el cliente, si yo soy el que va a quedarse con ese activo, el que va a invertir dinero y voy después a recibir ese activo, o sea, esa infraestructura, tendré que saber qué le quiero pedir al contratista correspondiente o a la empresa que me va a hacer el desarrollo del proyecto utilizando metodología BIM para que después me sea de utilidad. Si yo esto no lo tengo claro, como cliente, poco voy a hacer. Entonces, para ello, la metodología BIM establece lo que son una serie de objetivos, de usos BIM y de requisitos. Es decir, como pasa con todo en esta vida, si lo hacemos de manera ordenada, primero lo que me planteo es los objetivos que quiero conseguir con eso. A partir de ahí defino una serie de usos, que ahora veremos cuáles son, algunos de ellos, y esos usos me van a llevar a una serie de requisitos, ya de cosas más concretas que le tengo que pedir a la empresa que me va a desarrollar el proyecto o la constructora o la explotadora para que los tenga en cuenta en su oferta y en su estructura después de trabajo, ¿no? Entonces, aquí tenéis fases, objetivos y usos de BIM. Primero, fases de proyecto. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es determinar en cuántas fases se va a dividir el ciclo de vida del proyecto. Es decir, tenemos fase de diseño, fase de construcción, fase de operación y en cada una de ellas no tenemos por qué usar, digamos, el mismo tipo de estrategia BIM, ¿vale? Tenemos que identificar en cada una de esas fases cómo queremos usar el BIM, ¿vale? Y hacer una jerarquía de ese proyecto según las fases y realizar lotes de subproyectos, incluso si fuera necesario, para su mejor descomposición. Todo esto, hay una serie de guías que ya están disponibles en español, incluso que la última, una que ha publicado el Ministerio de Fomento en colaboración con el Colegio de Obras Públicas, pues que ayudan a toda esta definición de aspectos que tenemos que tener claros, ¿vale? Y que iréis desgranando en futuras charlas con otros compañeros. Dentro de los objetivos generales del proyecto tenemos que identificar cuáles son y la forma de conseguirlos sin tener en cuenta la metodología BIM. Por ejemplo, un objetivo de proyecto pues puede ser, no sé, documentar la ejecución de construcción, ¿no? La ejecución de la obra mes a mes, ir viendo cómo va evolucionando y qué desviaciones puede haber. Bueno, puede ser un objetivo, pues lo podemos conseguir con BIM o sin BIM. De momento lo que quiero es saber qué quiero conseguir, ¿no? Dentro del proyecto. Alternativas que puedan existir para la elaboración de dichos objetivos y plantear propuestas para identificar la que tenga mayor viabilidad, ¿vale? Todo esto es dentro de la fase de estudio. Dentro de los objetivos ya integrando BIM, pues aquí ya sí que lo que haríamos es coger los objetivos generales y alinearlos con posibles aplicaciones que tengamos usando ya metodología BIM. Asignar responsabilidades dentro de la estructura del proyecto para conseguir esos objetivos y elaborar fichas con estos objetivos. Yo digo, esto es un proceso bastante largo que aquí tampoco vamos a poder detallar. Y luego,
una vez que ya, digamos, se ha alineado los objetivos del proyecto con los objetivos que puedo conseguir usando metodología BIM, pues defino los distintos usos de BIM, ¿vale? Un uso de BIM clásico, por ejemplo, puede ser generación de planos en 2D, ¿vale? Es algo que nosotros, a través de un modelo BIM, podemos generar directamente en 2D, ¿vale? Igual que lo hacemos con modelos no BIM, como puede ser el modelo tradicional de CAD sin tener en cuenta BIM, ¿no? Podemos generar los mismos planos, ¿vale? Pues esto puede ser un uso BIM. O un uso BIM puede ser un modelo 3D fotorrealista para presentarlo, que es lo que hablábamos, ¿no? El típico modelo para presentarlo a la administración o a la población. Bueno, pues también puede ser un uso derivado de BIM. No el más importante, pero puede ser un uso de BIM. ¿De acuerdo? O la medición, ¿vale? Entonces, ahora veremos algunos. Entonces, tenemos que identificar qué usos de BIM son necesarios, clasificarlos según los propósitos que tengamos de uso, según las características, asociarlos con las fases que teníamos de proyecto y asociarlos con los objetivos generales de BIM, ¿vale? Es decir, todo esto es la escalera que tenemos que seguir para montar cualquier proyecto de manera que, digamos, integre la metodología BIM. Por ejemplo, en cuanto a información gráfica y datos, ¿vale? Si hiciéramos un análisis de cuánto vamos a necesitar en cada fase del proyecto, en cada fase del modelo, del ciclo de vida, pues veis que hay para la fase de diseño de proyecto, en principio hay sobre todo lo que va a ir es información gráfica, ¿no? Tenemos algunos datos de atributos, mediciones generales y demás. En la fase de construcción, podemos aportar alguna información gráfica de modificados que vayamos haciendo, ¿no? De la geometría o de las características del proyecto durante la construcción, pero sobre todo aquí nos vamos a alimentar de datos de atributos, ¿no? Desde plazos de ejecución que vayamos realizando, que vayamos cumpliendo, hasta información de calidad, de los controles de calidad que se le hayan hecho a los materiales, en fin, de todo. O sea, incluso, como digo, incluso los partes de los albaranes de entrega de los productos pueden digitalizar e ir vinculados a cada unidad de obra. Y luego en la fase de explotación o de operación lo que vamos a tener sobre todo es información, ¿no? De lo que llama aquí datos de atributos, o sea, más información y más información según vamos aumentando el tiempo de explotación. Y puede que haya modificaciones geométricas, ¿no? Información gráfica, pero sobre todo lo que va a haber es información que nos va a ir mejorando la fase de explotación. Bueno, vamos con lo que, bueno, en muchos sitios por ahí he visto como las dimensiones del BIM o las bimensiones, ¿no? Si hacemos el juego de palabras. Es mucho seguro que habéis oído hablar de que BIM no solamente es digamos, un sistema para hacer cosas en 3D, es decir, voy a hacer la obra en 3D, sino que va más allá de ese 3D. Y digamos que estas dimensiones del BIM pues también son progresivas y no tienen por qué existir todas. Digamos que el BIM perfecto, el BIM 100% sería el que llegara hasta la 7D, pero no siempre tiene por qué ser así. De hecho, muchos proyectos se podrían ya considerar casi un BIM 2D. Es decir, tenemos documentación en 2D, planos, etcétera, etcétera, más o menos vinculadas con mediciones y bueno, pues, digamos que esa sería la dimensión base. Si ya vamos a un modelo 3D, que sería un BIM geométrico, pues aquí ya tenemos tanto documentación gráfica como información geométrica. Si pinchamos, un poco como en el GIS, ¿no? Si pinchamos en cada uno de los objetos, pues se nos van dando las propiedades dentro de esa maqueta digital. Se puede hacer una visualización completa del proyecto en 3D, con secciones, con todo tipo de detalles, como veremos después en función del nivel de detalle. Si vamos a un 4D, y aquí ya empezamos a aumentar en complejidad, pues aquí ya entramos en aspectos de programación. Programación respecto de que podemos incluso simular procesos constructivos, fases de proyecto, ¿vale? Simular instalaciones, diseño del plan de ejecución, plan de obra, todo ello vinculado al modelo, es decir, ir viendo cómo el modelo digital se va desarrollando en función de qué fase de obra estemos, ¿vale? Eso sería el 4D, el tiempo, ¿no? La dimensión del tiempo. En la dimensión 5D metemos también el control de los costes, ¿vale? Aquí ya metemos temas de gastos, materiales, costes de operación, ¿vale? Todo eso integrado en el resto, ¿no? En el modelo 3D que nos sirve de base con la programación, etcétera, etcétera.
Luego podemos irnos incluso al modelo 6D, que ya tiene aspectos relacionados con la sostenibilidad, temas energéticos, temas de variaciones de la envolvente, esto hablando de los edificios, seguimiento LEED, ¿vale? Es decir, ya aspectos relacionados con la sostenibilidad, el consumo energético, huella de carbono, todo esto que también es de utilidad en proyectos modernos. Y luego ya en el 7D nos iríamos a la parte de operación, ¿vale? De explotación. Aquí ya entraríamos en ciclo de vida, BIM as Build, ¿vale? Los planos y demás documentación as Build, es decir, finalizado el proyecto de cara a disponer de ella a fin de obra para la explotación, modelo de operación y mantenimiento, control logístico, ¿vale? En ocasiones no tenemos por qué hacer los 7D, en ocasiones a veces por el 6D, por lo que sea, no lo hacemos y pasamos directamente a la gestión, ¿vale? De hecho, hay proyectos hoy en día que, como ya están construidos, pues básicamente lo que hacen es tomar datos geométricos de lo que ya ha construido y a lo mejor solamente nos interesa la explotación y pasamos directamente a un modelo 7D, ¿no? Con la explotación como principal objetivo. No son, como veis, los mayoritarios hoy en día, pero puede haberlos. Bueno, y esto de los usos BIM que hemos comentado antes, ¿cuáles son? Bueno, pues hay un montón. Ya os digo que en cualquier documento como el que seguro que os van a presentar algunos de los compañeros, pues aparecen estos usos BIM y muchos más. Usos BIM son aspectos que podemos realizar mediante herramientas BIM y que nos pueden ser de utilidad para el desarrollo de nuestro proyecto en sus distintas fases, ¿no? Entonces, pues tenemos desde, bueno, aquí tenéis una lista, no me voy a poner a leerlos todos, pues tenemos desde visualización de la propia obra, fabricación digital, en cuanto aquí pues veis unos planos de armado, o sea, pues de todo lo que es la construcción en este caso, de la estructura de esta obra de paso, generación de planos 2D a partir del modelo 3D, coordinación 3D entre los distintos subsistemas, ¿no? Pues si tenemos un sistema de drenaje, una estructura y la obra lineal, pues que luego cuando los juntemos entre sí no haya problemas y digamos, estén correctamente posicionados, ¿no? A nivel coordenadas y que haya continuidad entre ellos. Generar modelos as-built para la explotación, simulación 4D de planificación, o sea, ir viendo cómo se construye la obra paso a paso con un cronograma. Hay, de hecho, software específico que se encarga de eso. Temas de mediciones. Las mediciones ya las hacemos, en vez de ir sobre plano haciendo multiplicaciones en función de la longitud, lo que sea, pues ya las hacemos directamente sobre los volúmenes, objetos 3D que hemos generado. Revisiones de diseño, por ejemplo, aquí tenéis en la figura, pues, un pórtico de señalización, pues podemos comprobar si cumple gálibo, ¿no? Según cómo lo hemos proyectado, si algún vehículo pesado se puede golpear con él o cumple el gálibo correspondiente, en fin, todo este tipo de cosas, lo que se llama detección de colisiones, ¿vale? Lo podemos, son usos BIM, no tenemos por qué usarlos todos, ¿vale? Estos son mediciones 5D, veis aquí, planificación 4D, es decir, podemos usar algunos de ellos, eso es lo que tenemos que tener claro a la hora de definir nuestros objetivos y luego nuestras especificaciones, ¿de acuerdo? Lógicamente, alguien puede decir, bueno, pues que me lo hagan todo, ¿vale? Lo que también tenemos que tener claro, y eso también lo irán subrayando los compañeros, es que a mayor número de usos, normalmente el coste es mayor, ¿vale? Igual que ahora hablaremos de los niveles de detalle. Aquí fijaros algunos usos BIM en función de su frecuencia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles se usan siempre o casi siempre? Pues visualización, elaboración de planos, tanto general como de detalle, esos son los usos BIM que hoy en día más se utilizan. Coordinación de estructuras para el tema de que estén perfectamente ensambladas, que no haya problemas de colisiones, con temas también de instalaciones, renders o imágenes fotorrealistas. Veis que esto es uno de los usos BIM, que es sacar fotos bonitas de la obra, de la maqueta digital, para luego pues, hacer la correspondiente exposición al público o lo que sea, ¿de acuerdo? Es un uso BIM, pero no tiene por qué ser el único, ¿vale? No es hacer cosas en 3D, que muchas veces lo que nos venden con el BIM, no es hacer la obra en 3D y tal, bueno, es mucho más, ¿no? Coordinaciones de instalaciones, presupuestos, ubicaciones, veis que también pues no es el principal uso, pero también se usa bastante, coordinación de clima, gestión de obras, y bueno, ya según van siendo más complejos, pues ya la frecuencia va
va bajando, pero bueno, todo esto va evolucionando siempre en este sentido, es decir, que según vaya habiendo más software y esté más generalizado el empleo de BIM, pues todo esto irá hacia el lado verde. Aquí tenéis del último informe del Observatorio de BIM, del SBIM, en España, a nivel general, los usos más habituales, esto es a lo largo del tiempo, o sea que aquí estaríamos en 2017, aquí estaríamos en 2019, las burbujitas es porcentual y bueno, veis que normalmente de prácticamente no tener usos en 2017, determinados usos BIM, a 2019, donde estos usos pues cada vez son más empleados, ¿vale? Hablamos de entregables suelen ser pues documentación, planos, documentos en general, memoria, pliegos, etcétera, formatos abiertos, equipo BIM, estándares, clasificación, ¿vale? Todo esto pues poco a poco se va generalizando. A nivel infraestructuras, pues bueno, también se ve un poco la progresión, que es básicamente lo que quiero que veáis, ¿no? Aquí en 2017, de determinados usos, no había prácticamente nadie que los exigiera y aquí pues ya se ve una mayor madurez de cara a 2019 y esto va pues en progreso. Bueno, otro aspecto que quería comentaros es los LOD, o niveles de desarrollo o niveles de detalle, ¿vale? Aquí hay diversos organismos. Este es el de la Asociación Internacional de Arquitectura, la AIA, en Estados Unidos, que es uno de los más utilizados. Esto, digamos, que es cuando yo hago mi modelo BIM a nivel geométrico, no tengo por qué tener un detalle realista 100% con todos los elementos diseñados. Lógicamente, detrás de eso hay una persona que es el modelador que requiere más o menos tiempo en desarrollar todos esos detalles en función de su grado de complejidad y, por tanto, supuestamente un modelo LOD 400 es un modelo que cuesta más tiempo desarrollar y, por tanto, económicamente más caro que un LOD 100, que es un modelo muy conceptual, como veis. Entonces, no siempre va a ser necesario desarrollarlo todo a nivel de detalle máximo, un LOD 400, ¿vale? Ni en todas las fases. A lo mejor en fase de proyecto me interesa desarrollar, por deciros algo, la estructura de una obra de paso en una carretera en un LOD 400 porque quiero sacar la armadura, luego los planos a partir del modelo 3D, etcétera, y a lo mejor lo que es la infraestructura, la obra lineal, pues en un LOD 200 o 300, dependiendo de cada elemento. Es decir, que no todo el modelo BIM tiene por qué ser LOD 400, que eso es otro de los errores básicos de muchos pliegos, sobre todo iniciales, ¿no? Cuando empiezan con esto de BIM, dicen, no, todo LOD 400, o se ofertará el LOD por parte del licitador, ¿no? Del adjudicatario. Bueno, no, si yo soy administración o yo soy, da igual administración con un cliente privado, yo tengo que saber a qué nivel de detalle quiero cada cosa, si yo luego lo voy a tener que gestionar y que explotar, ¿no? Entonces, ya os digo, puede haber elementos que los quiera muy detallados porque vaya a hacer un uso de ellos más detallado o necesite más información y otros, pues por ejemplo un terraplén, ¿para qué lo quiero a nivel LOD 400? A lo mejor con un LOD 200 de tener una geometría general o un LOD 300, pues es más que suficiente. Solo para ese terraplén, luego a lo mejor, pues para la estructura o para la barrera de seguridad, pues sí que quiero un LOD 400, por lo que sea, ¿vale? Bueno, igualmente, veis aquí otro ejemplo de LOD, por ejemplo, para una estructura, pues un LOD 100 ni se ve la forma, en un 200 se ve una forma aproximada, digamos en un 80%, en un 300 ya se ve una forma correcta, en un 350, que es un intermedio, pues ya veis aquí que se aprecian algunos detalles de construcción, los pernos, ¿vale? La placa de anclaje, etcétera, etcétera, y un LOD 400 ya se ponen hasta los tornillos, ¿vale? Es decir, que todos los elementos quedan perfectamente definidos, ¿vale? El LOD 500, la diferencia que tiene es simplemente que es el as-built, es decir, que es reviso este modelo con lo que ya se ha construido, no con lo que teóricamente se iba a construir en proyecto, con lo cual es el nivel de detalle no tiene por qué ser el máximo, puede ser un 300 revisado, ¿vale? Un LOD 500 no tiene por qué ser un 400, puede ser un LOD 200 que he revisado después de construirlo la obra, ¿vale? Bueno, aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? En multitud, pues esto, por ejemplo, para un pilar con una ménsula corta, pues aquí se ve el LOD 100, que sería simplemente un símbolo, el 200 una geometría general, en el 300 ya se observa la ménsula, en el 400 algunos detalles constructivos, perdón, el 350 los detalles más importantes, conexiones y tal, y en el 400 ya todas las armaduras,
detalladas perfectamente, como si se fuera a construir con esa información totalmente el elemento. ¿Vale? Esto es según Reino Unido, también parecido, como veis. ¿Vale? Aquí en vez de 100, 200, pues dice el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. El 6 sería las build, ¿vale? Y el resto pues serían niveles de detalle en función de su complejidad, ¿vale? Que más o menos equivaldría a estos LOD, ¿no? Del 100 al 400 y el las build, que serían. Luego aquí en España también tenemos alguna cosa desarrollada, por ejemplo, por la Generalitat de Cataluña. El nivel de detalle geométrico, lo que sería el LOD, pues también tenemos 5 niveles con una precisión que va desde esquemática hasta milimétrica, por así decirlo, o sea, mucho detalle, y que vendría a tener esa misma equivalencia con los LOD, ¿vale? Aquí sí que es verdad que este LOD 500 básicamente no se refiere a eso, sería un 400 más bien, 400 plus si queréis, porque el 500 ya os digo que sería el as-built. Bien, bueno, voy a ir terminando. Para trabajar en esto de BIM, pues también hay una serie de roles o de puestos de trabajo, por así decirlo, más o menos estandarizados, que van desde el diseño estratégico hasta la producción, es decir, la redacción en sí o la fabricación o la elaboración ya del modelo digital y de los documentos BIM. Entonces, aquí tenemos desde el director de proyecto, el BIM Manager, que seguro que también habéis oído hablar, aunque sea, BIM Coordinator y BIM Modeler, ¿vale? Que estos son las palabras en inglés, en español sería, pues, BIM Manager se suele llamar igual, o gestor BIM, BIM Manager, el coordinador BIM y el modelador BIM, ¿vale? Modelador BIM es el que hace las veces, entre comillas, de lo que era antes el delineación de planos, ¿no? Pues la verdad es que un modelador BIM es mucho más que un delineador, ¿no? Es mucho más que alguien que coge y dibuja, sino que tiene que tener conocimientos más o menos profundos de la obra que está modelando, ¿vale? En este sentido, las profesiones relacionadas con la construcción, desde el punto de vista universitario, los actuales graduados en ingeniería o arquitectura técnica, pues son perfiles muy válidos para modeladores BIM, y de ahí para arriba, quiero decir. Luego está el coordinador BIM, el BIM Manager y el director del proyecto. Voy a pasarlo un poco por encima para no pasarme mucho de tiempo, porque esto ya lo comentarán otros compañeros, ¿vale? Bueno, aquí se ve un poco todo el proceso. El BIM Manager es un poco a nivel estratégico, el coordinador BIM define estrategias digamos, aisladas dentro de cada parte del proyecto BIM, y luego ya cada uno de los responsables BIM están ya en el nivel de producción desarrollando, generando, digamos, esos elementos, ¿vale? Vamos de mayor estrategia, mayor abstracción a mayor concreción, por así decirlo. Bueno, brevemente vamos a hablar de las ventajas y de los inconvenientes que tenemos en BIM. Bueno, ¿qué ventajas indudables va a tener para nosotros el modelo BIM? Bueno, pues en distintas fases. En fase de diseño tenemos la toma de decisiones en fase virtual. Vamos a tener la obra totalmente desarrollada en esa fase de diseño, y vamos a poder, antes de construirla, vamos a poderla ver construida virtualmente, con lo cual es más sencillo tomar decisiones o hacer modificaciones que luego ya sobre la marcha, según vamos viendo las cosas, ¿no? Entonces aquí pues siempre ese disponer del modelo 3D nos va a generar oportunidades de toma temprana de decisiones, ¿vale? Vamos a aumentar la coordinación entre los distintos agentes implicados en el proyecto. Vamos a mejorar la productividad, ¿vale? Aunque todo el mundo dice implantar BIM es más caro, generar modelos BIM es más caro, pero es verdad que la curva, como veremos, de generación al principio es más cara, es la curva económica y de esfuerzo. Perdona, Sí. apagad ¿Qué ha pasado? Nada, perdona, ya he silenciado yo. Adelante, perdona. Ah, vale, es que no lo oía yo, vale. Yo es que tenía Vale, es que como estoy con los altavoces se me han apagado automáticamente y no oía nada. Vale, pues continúo. Bien. Pues yo os digo, ahora lo veremos, pero en general el BIM
busca, igual que el CAD, ¿no? Alguien podría pensar, bueno, es que con el AutoCAD hay que hacer la inversión en el programa, hay que formar a la gente, tal, pero luego hoy en día nadie se plantea que el trabajar con un CAD, vamos, aparte que es obligatorio, pero nadie se plantea que sea más caro, ¿no? Que trabajar con delineación a mano. Bueno, pues aquí pasa algo parecido, ¿vale? Se genera una mayor industrialización, mayor estandarización de los procesos y de los proyectos. En cuanto a construcción, bueno, pues aquí ya basamos la gestión en el modelo, ¿vale? Trabajamos siempre con ese modelo digital y eso, digamos que focaliza también toda la fase constructiva. Podemos simular procesos, como dice aquí, menos papel y más tecnología, ¿no? Podemos simularlos directamente en digital, ver cómo quedan y luego ya realizar la ejecución o no. Realizar incluso la gestión esta que hemos hablado, 4D y 5D, basada en el modelo BIM, ¿no? Gestión temporal, de costes y de ejecución. Y luego, si lo hacemos bien, tenemos una trazabilidad completa en la gestión del cambio. Es decir, vamos a ir viendo en tiempo real el modelo as-built. Si vamos actualizándolo periódicamente, vamos modificando cosas durante la construcción, el modelo federado que tenemos va a ir reflejando esos cambios. Lógicamente, si los implementamos, pues esa es la idea de BIM. ¿Vale? Y durante la fase ya de operación o de explotación, lógicamente lo mismo, basamos en el modelo transferido. No tenemos que volver a tomar la información, sino que tenemos ese modelo que nos llega de la fase de construcción, tal cual ha sido construido, y a partir de ahí ya tenemos una base de datos histórica con todos los datos de construcción a los que podemos ir añadiendo nuestros datos de explotación, ¿vale? Y tenemos un sistema de datos único centralizado, ¿vale? Todo esto ya os digo que es suponiendo una correcta implantación de una metodología BIM, ¿vale? Esto es lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué conseguimos con BIM? Con BIM conseguimos, en fases iniciales, tener una mayor capacidad de control de los costes, es una gráfica cualitativa, y eliminamos cualquier cambio que hagamos, cuesta por la famosa regla esta que os he dicho de los 5, ¿no? Del 5, 25, 125, una regla que no es así, pero vamos, que nos da una idea del coste, pues cualquier cosa que cambiemos aquí, en lugar de cambiarla aquí, cuando estamos acabando ya la construcción, por lo general es mucho más económica. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que el esfuerzo a la hora de desarrollar todo lo que es el modelo de información y demás, pues hacemos mucho más esfuerzo aquí y luego ya digamos que va todo más cuesta abajo. Es decir, que hay que hacer una mayor inversión inicial, ¿vale? Tanto en tiempo como en medios económicos, que la que haríamos, digamos, en una situación estándar, ¿vale? Donde, digamos, la fase de proyecto pues no es la más cara, sino que, bueno, pues no tenemos que invertir tanto a la hora de desarrollar el proyecto. Aquí pues sí que probablemente tenemos que hacer una inversión bastante mayor. Aunque luego se compensa, ¿vale? Es decir, ¿qué inconvenientes nos genera BIM? Pues una inversión inicial importante, una curva de aprendizaje también importante al principio, donde parece que no estamos siendo productivos porque estamos formándonos, estamos invirtiendo dinero en software, pero al final no estamos viendo resultados. Bueno, hay que tener paciencia un poco en esa primera fase. También cada vez más hay empresas consultoras que nos guían a la hora de implantar BIM en distintas empresas o administraciones, ¿vale? Ahí es fundamental adaptar procesos, es decir, la famosa resistencia al cambio. Esto en muchas compañías y ya qué decir en administraciones públicas donde la gente está a veces muy acomodada, pues no le vas a venir tú ahora a una persona que lleva 30 años de experiencia y decirle, bueno, ahora tienes que cambiar tu forma de trabajar. Hay que tratar de hacérselo lo más atractivo posible. Quizás esto hay veces que sea complicado. Cambia el sistema de contratación. A nivel tanto cualitativo como cuantitativo, el proyecto cobra mucha más importancia dentro de los costes totales de la obra y eso hay que tenerlo en cuenta. No se pueden seguir pagando los proyectos a precio de proyecto no BIM. Luego tenemos otra serie de beneficios. Entonces, esto muchas veces las administraciones también lo tienen que valorar. Luego el famoso tema de la propiedad, ¿no? De esto es mío, esto es copyright, esto te lo dejo, no te lo dejo. Bueno, pues hay veces que hay fricciones con esto en contraprestación con un poco el flujo libre de la información. Hay veces que las propias administraciones ya en los pliegos están pidiendo no solamente el formato IFC, el formato interoperable, sino también el código fuente, por así decirlo. O sea, pásame, yo te contrato que me hagas un modelo de una estructura, pues me pasas en el fichero original, en
en el que estés modelizada esa estructura y yo te lo pago, pero tú me lo pasas, ¿vale? Para tener esa información también centralizada en el modelo. Lo que hablábamos de la inercia al cambio, muy importante, esto además en el sector de la construcción, en general pues a todos nos cuesta, hay mucha reticencia a trabajar con cosas nuevas y cosas sobre todo que inicialmente pues tienen una curva de aprendizaje pues de este tipo, ¿no? Que no vamos progresivamente, sino que al principio os cuesta y luego los beneficios cuesta un poco más verlos. Los modelos y estándares, esto es algo que poco a poco se va solucionando con los IFCs, con los distintos paquetes de software que se van poco a poco adaptando a BIM. Y esto del software, pues lo mismo, es cuestión de tiempo. Cada año que pasa, pues el software está mejor evolucionado, implementa más funciones BIM y cada vez pues es más sencillo encontrar software que podamos utilizar para este propósito. Bueno, y esta es la otra. ¿Quién paga la fiesta, no? Porque al final todo esto es muy bonito, pero, como digo, pues conlleva un coste. Hay que saber lo que se pide en cuanto a esto que hablábamos del nivel de detalle y luego pues todo el mundo tiene que asumir su parte. Es decir, está claro que aquí en fase de proyecto pues es donde BIM tiene el acento, ¿no? El desarrollo del modelo en fase de proyecto. Entonces ahí pues todo el mundo tiene que ser consciente de que eso requiere un esfuerzo que antes no requería y que a cambio pues durante la gestión a lo mejor eso puede acortar plazos, puede en fin reducir costes a posteriori, ¿vale? Hay administraciones normalmente cuando ya tienen conocimiento de lo que significa BIM y lo implantan dentro de la propia administración de cara sobre todo inicialmente a sacar pliegos y demás, pues ya empiezan a tomar conciencia de esto y suelen mostrar cierta sensibilidad, ¿vale? Entre la administración que ha oído hablar de BIM y saca un proyecto y dice, bueno, ofértame tú el BIM. No, ofértame tú el BIM no, porque entonces no estamos consiguiendo nada, ¿vale? El sistema de formación de precios en principio tiene que ser independiente del empleo o no de metodología BIM, es decir, al final es un sistema de bajas y lo que hay que procurar es ofertar los proyectos con el precio justo y las empresas, pues bueno, teóricamente también harán la baja correspondiente. Esto sabemos que muchas veces en España supone ir a bajas que en otros países serían temerarias, pero bueno, esto la verdad es que es un sistema un poco a veces que es la pescadilla que se muerde la cola. Y luego no caigamos en el error de duplicar equipos y costes, porque hay empresas que lo que hacen es, bueno, la administración me exige BIM, pero yo no quiero BIM. Pues me contrato a una consultora, yo sigo trabajando con mi estructura tradicional y estos me hacen el BIM de lo que yo hago, entonces duplico. Entonces ahí sí que me va a salir claramente algo mucho más caro, ¿vale? Porque estoy haciendo las cosas dos veces. Entonces, por aquí realmente BIM no es operativo. Esto, yo me acuerdo que en mi época, cuando acabé la carrera y tal, estaba el tema de la calidad, ¿no? De los sistemas de calidad. Y muchas veces pasaba algo parecido. Teníamos un sistema de calidad en paralelo que ellos iban a lo suyo, a rellenar sus papeles y luego la zona productiva, los que realizábamos la obra y demás, pues lo veíamos como papeleo. Entonces, al final ahí estás duplicando porque te lo exige la administración el tener un sistema de control de calidad o en este caso el trabajar en BIM en vez de integrarlo, con lo cual no tiene sentido ninguno el hacerlo así porque perderemos productividad y incrementaremos costes. Y bueno, y para acabar una breve pincelada sobre BIM y educación superior. Esto también en los últimos años va poco a poco precipitándose y cada vez encontramos más ofertas BIM. En España existe bueno, esto ya os digo que lo que pasa es que no hay nueva información, entonces os cuento lo que había hasta el año pasado, que es un informe de 2016. No sé, que yo sepa, no se ha vuelto a actualizar, pero bueno, también os contaré cosas que he ido viendo yo por mi cuenta. Bueno, entonces se hizo una comisión también basada en ver qué se hacía a nivel universitario en formación BIM, con una serie de miembros que tenéis aquí, y tratando de implantar BIM en un horizonte de 6-7 años para grado y un horizonte de 3-4 años para estudios de máster. Hablamos de 2016, ¿vale? Estamos en 2020, con lo cual ese horizonte, en caso de máster ya ha llegado, en el caso de grado, pues está próximo al vencimiento.
Bueno, se hizo un informe con una muestra, la verdad, muy poco representativa en cuanto a número de universidades que participaron, especialmente las universidades técnicas o con carreras técnicas. Muy baja implantación, lo que se vio es que por aquella época había muy baja implantación en BIM, alguna asignatura optativa por ahí suelta, que había más implantación, lógicamente, en titulación de edificación y arquitectura, que van como 4 o 5 años por delante en esto de BIM. Empezaron por su cuenta a nivel de, digamos, de promoción privada o de proyectos arquitectónicos no públicos. Y bueno, pues por aquello de que también arquitectos y demás usan bastante más las herramientas 3D, modelo paramétrico, el rinoceros y todo esto, pues yo creo que también pues eso favorece más el desarrollo de este tipo de tecnologías. Solamente teníamos una universidad privada en ese informe, que era la Europea de Madrid, que ofreció un programa formativo empleando un flujo de trabajo BIM. Esto ha cambiado. Actualmente hay ya 2 másteres oficiales, es decir, de tipo universitario, ofrecidos en 2 universidades, una es Extremadura y la otra es la Politécnica de Cartagena, que se centran en metodología BIM, desarrollo de infraestructuras con metodología BIM. ¿Vale? Sí que es verdad que a nivel de implantación en titulaciones convencionales de arquitectura e ingeniería, pues no ha habido mucho avance. Sí que hay alguna asignatura más que he ido viendo por ahí que utiliza metodología BIM. Nosotros aquí en la Universidad de Alicante, me consta, por ejemplo, que Óscar Galao, en las asignaturas de primero de grado y de gestión de proyectos y obras en el máster de caminos, les habla de Project Management y de BIM, pero digamos no hay una continuidad en general en ninguna universidad, salvo estos másteres que digamos vienen a suplir los másteres propios o privados, que sí que se pueden encontrar con bastante asiduidad por diversas instituciones, ¿no? Estos años. Algunas preguntas que yo me haría, y con esto ya termino, me paso un poquito, pero bueno, como ahora tengo que tener un descanso y Óscar también se me enrolla un poco más, con esto ya casi termino. Bien, ¿se emplea actualmente software que admite BIM en asignaturas de grado? Bueno, yo creo que esto sí que es así cada vez más. Es decir, sí que tenemos realmente muchas asignaturas, en particular en la Universidad de Alicante, que ya empleamos software que perfectamente es, entre comillas, compatible con BIM. ¿Vale? En caso alternativo, pues hay que plantearse si podemos utilizar software en la formación de los alumnos que sí que contemple esa posibilidad, aunque ya os digo que esto cada vez va en aumento. ¿Están los profesores suficientemente formados en la metodología BIM? Bueno, para eso es este curso y muchos otros cursos. En general, es verdad que hay gente que se interesa por estas metodologías y gente que no se interesa, ¿vale? Lo que falta son programas institucionales que hagan que eso sea así, ¿vale? Porque si al final solamente conocen BIM 2 profesores de la plantilla, pues va a ser difícil implantarlo en la titulación. En este sentido, es importante ver si están o no dispuestos a hacerlo. Y en este sentido también es importante ver qué recursos va a emplear la universidad para adaptar esos planes de estudios y a los formadores, a los profesores, para que puedan impartir esa metodología BIM, ¿vale? Los casos yo que conozco son profesores que se han formado de manera totalmente, entre comillas, autodidacta, o sea, pagándose sus propios cursos. Un caso también es el de Óscar, que como ya os ha comentado. En el caso del grado, el año pasado comenzamos, lo que pasa es que se tuvo que parar por todo esto del COVID, una estrategia de implantación en el grado que este año no se va a poder realizar, pero a ver si de cara al curso que viene, si todo se normaliza, podemos empezar. La idea es seleccionar una serie de asignaturas clave que consideramos importantes para su desarrollo BIM, porque son las que llevan más contenido, captar profesorado de esas asignaturas para que empleen la metodología BIM y darles la formación necesaria para ello. No tiene por qué ser un máster de BIM, sino por lo menos la que le corresponda. Una implantación gradual, de principio curso a curso, para no ser excesivamente ambiciosos, porque no tenemos suficientes recursos para ello. Que haya una gran coordinación. Fijaros que si BIM es coordinación y colaboración, tiene sentido que sea así en su implantación. Y el objetivo final, pues sería ya comenzar a realizar trabajos fin de grado empleando la metodología BIM. Esto es lo que está previsto para el grado de Ingeniería Civil, que son 4 cursos, y además es un grado que por su estructura está bastante orientado a esto del BIM, ¿vale? Entonces, en primer curso tenemos la asignatura que imparte Óscar, Ingeniería y Empresa, digamos que como asignatura clave. Segundo sería la de topografía y fotogrametría, en tercero la de organización de obras y en cuarto el trabajo fin de grado.
Luego tendríamos una serie de asignaturas que serían también claves de apoyo, como son la expresión gráfica, donde tendrían que ver también fundamentos de modelado BIM, todo el tema de vistas, cortes, secciones, se puede orientar, en vez de a lo mejor al sistema diédrico, pues también a hacer este tipo de desarrollos 3D. Asignaturas como procedimientos de construcción, que es general, podría valer, y luego todas las asignaturas tecnológicas de tercero, carreteras, estructuras y tecnología hidráulica, pues serían asignaturas de apoyo donde cada una de ellas ya desarrollaríamos BIM específico para carreteras, para estructuras, etcétera. Y luego en cuarto pues ampliaríamos todo esto en las asignaturas de carácter proyectual, ¿vale? Tampoco voy a ser mucho más, voy a desarrollar mucho más porque ya voy un poco pasado el tiempo. Bueno, muchas gracias. Un momento, porque ha aparecido aquí Steve Jobs. Antes de irme, sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión, no tiene que ver específicamente con esto de BIM, sino más bien con esto de la pandemia y de los tiempos estos que estamos viviendo. Bueno, alguno no sé si reconoce esta construcción, algunos seguro, los que seáis más de estructuras, os habréis ido aquí a la grieta esta que aparece aquí, que a lo mejor es por algún asiento del terreno. Algunos os habrán llamado la atención estas curiosas ventanas o, digamos, aberturas con forma de integral. Bueno, pues esta es la casa familiar de la Woodstock Manor de Newton. Está en Reino Unido y resulta que algunos ya a lo mejor conocéis la historia que Newton pues acaba de estudiar su Bachelor of Arts, que era lo que había en aquella época, en el año 65, y casualmente llegó la epidemia de la peste bubónica a Londres. Total, que se tuvo que confinar y estuvo confinado en 2 periodos, pero 2 años, prácticamente hasta el año 67. Eso le obligó a abstraerse, digamos, a no pensar en el día a día de lo que había ahí en la universidad y demás, y gracias a eso pues pudo centrarse y pensar, y de ahí salieron grandes ideas hoy reconocidas como son la teoría de la gravitación universal, el desarrollo del cálculo infinitesimal o la óptica física, los fundamentos de óptica que desarrolló Newton. Digamos que gracias al confinamiento hoy tenemos un mundo mejor del que podríamos tener quizás si no hubiera ocurrido esa epidemia y a Newton le hubiera tocado irse a confinar a su vivienda familiar. Con esto que quiero decir que, bueno, que aprovechemos también esta pandemia, que todos vemos de manera muy negativa, para aprovechar oportunidades, ¿vale? A lo mejor no somos Newton, pero alguna cosita a lo mejor podemos sacar en positivo. Y con este mensaje, ahora sí, me despido. Muchas gracias a todos por vuestra atención y disculpad el pequeño retraso.